El tiempo vuela. 2 semanas después, llegó el día del entrenamiento en la mazmorra. Un gentío de estudiantes se había juntado frente a la entrada de la mazmorra, echando chisme con emoción. Drago y Setsuna estaban entre la multitud, y Drago le comentó a Setsuna que se veía mucho más sano. Setsuna contestó que se sentía al 100, mucho mejor. Todo fue gracias a la comida de recuperación que Drago le preparó. Neta que se lo agradecía, pero Drago le dijo que no era nada, que era lo menos que podía hacer por un compa, y agregó que esa comida solo jalaba si la comía seguido. Setsuna pensó para sus adentros que el entrenamiento en la mazmorra sería pan comido con Drago de su lado, porque neta que podía confiar en él ciegamente. En eso, un chavo y una chava se les acercaron. El chavo les preguntó si Setsuna y Drago ya llevaban rato en el equipo. Drago le respondió que los veteranos por fin habían llegado. El chavo se presentó como Mifune, un estudiante de 3er año del departamento de magia de formación. Les dijo que estarían en el mismo equipo para el entrenamiento. La morra, que se había estado cubriendo la cabeza, se quitó la capucha para presentarse como Yusua y mencionó que neta le emocionaba trabajar con ellos. Drago se presentó como del departamento de magia de combate y Suna también hizo lo propio. Mifune les dio un palmazo a ambos en el hombro, preguntando si Setsuna era el campeón del torneo interno de este año. Sonrió y dijo que podían relajarse, pues estaban en buenas manos y que contaba con ellos. Pero mientras Mifune se alejaba un poco, Drago volteó con Setsuna y le dijo que Mifune parecía más prendido de lo que esperaba. Yusua añadió que era chido que hiciera sentir cómodos a sus compañeros más chavos. Mifune se preguntó en voz alta si de verdad pensaba eso, advirtiendo que más les valía valorarlo, porque desde ese momento se acabaron los juegos. Justo en ese momento el instructor tomó la palabra, diciendo que parecía que todos los estudiantes ya habían llegado y el entrenamiento estaba por arrancar. Se presentó como Giovanni, el mero mero de la sesión, y también instructor del departamento de magia de formación. Les explicó que, como ya se la sabían, los departamentos de formación y combate le entrarían juntos al entrenamiento y que ese día se meterían a las ruinas demoníacas. Ahí se encontraba una mazmorra de clase 1 estrella, atascada de monstruos antiguos y criaturas subterráneas, y los estudiantes tendrían que rifársela en equipo para derrotarlos. Giovanni invocó una pulsera y se la enseñó a la banda. Explicó que había llegado la hora de que se lucieran, pues sus logros quedarían registrados en la memoria de la pulsera. Ganarían puntos cada que le dieran cuello a una criatura o recolectaran tesoros. El equipo con el puntaje más alto se llevaría una medalla de la academia, y si un estudiante juntaba más de 100 puntos, se ganaría la oportunidad de participar en el entrenamiento de campo del Ejército Real de Magos. Oír lo del Ejército Real de Magos le trajo a Setsu recuerdos del pasado, de cuando la élite de los magos del reino se juntaba ahí. Había conocido un montón de compas en ese ejército y si le entraba al entrenamiento de campo, seguro podría volver a toparse con ellos. Giovanni siguió repartiendo las pulseras y les recordó que se mantuvieran en zonas no muy peligrosas. Si no le hacían caso a su consejo, se iban a topar con monstruos demasiado perros para ellos. También les advirtió que se pusieran truchas y no bajaran al nivel más profundo de la mazmorra. En caso de emergencia, debían meterle todo su maná a la pulsera, lo que activaría un hechizo de teletransporte para sacarlos de ahí. Setsuna ya lo tenía claro, le tiraría los 100 puntos, pero entonces dudó. ¡Qué casualidad! Él y Drago soltaron que su meta era alcanzar 200 puntos. Se echaron una mirada y Drago dijo que ese día por fin se darían un quien vive. Setsuna asintió, diciendo que Drago tenía toda la razón. Giovanni preguntó si todos estaban listos y entonces todo empezó. Se lanzaron hacia el interior. Pero ni tardos ni perezosos, Setsuna y Drago salieron disparados en cuanto empezó el entrenamiento, y mientras corría codo a codo con Drago, Setsuna creyó que habían llegado a las ruinas demoníacas, un calabozo de clase 1 estrella, una estructura subterránea construida por una civilización antigua, repleta de trampas y cofres del tesoro todavía intactos. Los monstruos que merodeaban la zona, sin duda, se les lanzarían encima apenas los vieran. Setsuna comentó que incluso con su magia de teletransportación, tenía la corazonada de que el entrenamiento no sería pan comido. Drago le dijo que viera al frente, ya que un camino se había abierto ante ellos. Quedaron boquiabiertos al encontrar una increíble estructura tipo castillo, alucinando con la inmensa extensión subterránea. Setsuna tocó una zona, preguntándose si sería parte de una planta ancestral. Parecía que todo un ecosistema se había formado dentro de las ruinas. Recordaron las palabras del director. El entrenamiento les daría la chance de volverse uno con el maná, ofreciendo recompensas brutales y una perspectiva invaluable sobre la magia elemental. Setsuna planeaba exprimir al máximo esta oportunidad, a huevo.
Otros estudiantes también habían llegado y Mifune se preguntaba cuál era la prisa. Yusua señaló algo más adelante, mientras los demás cuchicheaban a su alrededor. Un grupito se fue por un camino, pero un tipo les advirtió que todos los demás senderos eran puras trampas. Mifune soltó que esos 4 eran unos mensos, ya que en este tipo de entrenamiento debían tomar el camino más cabrón. Luego apuntó hacia otra ruta diciendo que debían darle por allí. Setsuna pensó que Mifune no estaba tan equivocado, pues su objetivo era acumular puntos. Mifune le preguntó a Setsuna si se les uniría, y él, sintiendo una extraña vibra, tocó una pared y se dio cuenta de que era falsa. Drago le preguntó qué onda con eso, y Setsuna le explicó que las plantas de esa pared tenían un crecimiento distinto a las demás, lo que sugería que había otro espacio detrás. Mifune pensó que chance y las diferencias de crecimiento eran pura coincidencia, pero Setsuna no se lo tragó, diciendo que podía oír el viento soplando desde adentro. Justo cuando iba a soltar más detalles, ¡zas! Drago reventó la pared para ver qué había del otro lado. Setsuna vio el nuevo pasaje y sugirió que se fueran por ahí. Él y Drago se lanzaron de volada, mientras Mifune comentaba que habían hecho un hallazgo impresionante, algo que sin duda era digno de mención. Con algo de suerte conseguirían un montón de puntos. Mientras Setsuna y Drago subían unas escaleras, de la nada una bola gigante rodó desde arriba. Drago sacó su espada al instante y la hizo pedazos. Una lluvia de fragmentos de roca cayó por las escaleras, forzando a Drago y a Setsuna a esquivarlos como locos. Setsuna miró a Drago preguntándose si ya estaba listo para la acción. Drago tronó sus nudillos, listo para demostrar de qué estaba hecho. Dijo que quería dejar una buena impresión y mostrar lo bestial que podía ser la magia de combate. Además, ni de chiste iba a dejar que Setsuna se le adelantara. De repente, con un destello, un montón de flechas salieron disparadas hacia ellos. Setsuna las esquivó con una agilidad brutal y luego destruyó el mecanismo que las lanzaba. Drago alucinó con los reflejos de Setsuna, viendo cómo siempre parecía estar un paso adelante de cualquier bronca. Comentó que si lograban limpiar todas las trampas, los veteranos podrían pasar sin ningún problema. Le echó ojo a un cofre y sin que pudieran ni pestañear, Mifune usó su magia para abrirlo, agradeciéndole a Drago por la ayuda. Se clavó el tesoro y se llevó 15 puntos. Drago no lo podía creer. El que abría el cofre se quedaba con todo el botín. Juró que Mifune no se la iba a acabar la próxima vez. Setsuna y Drago se lanzaron con todo hacia adelante, pero Drago sintió una vibra rara en el muro, le soltó un trancazo para romperlo y ¡zas! Encontró otro cofre del tesoro. Pero ni tiempo le dio de tocarlo. Mifune usó su magia para agandallárselo, subiendo su puntaje a 30 puntos, mientras el pobre de Drago seguía en ceros. Al avanzar, Drago se topó con un pinche obstáculo. Le dio con todo, cortándole manos y más, pero al final llegó Mifune para volarle la cabeza y robarle otros 10 puntos a Drago. Después de un rato, Drago por fin consiguió sus primeros 10 puntos, mientras Yusua ya llevaba 30. Pero claro, Mifune le había transado más puntos a Drago, llegando a 55, lo que puso a Drago como una fiera. En un breve descanso, Mifune le soltó a Drago que, aunque era hábil, no se fijaba en nada. Le preguntó cuántos puntos pensaba ganar así de despistado. Setsuna, que ya tenía 25 puntos, le daba vueltas a la situación. Aunque las reglas no decían nada de repartir el botín a la buena entre el equipo, creía que agandallar a los novatos estaba mal y que los veteranos debían tener más honor. Yusua le preguntó a Mifune si había oído eso. Mifune se rió, diciendo que solo eran unos buenos para nada que no sabían pelear y nomás se quejaban de las reglas. Dijo que la gente estaba para sacarles provecho, y si tanto les ardía, ¿por qué no usaban sus poderes contra él? Aseguró que, por más que chillaran, se veía que no tenían los pantalones para enfrentarlo. Setsuna pensó que no debía tomar a la ligera la magia de formación de Mifune. Usaba círculos mágicos para mover cosas a su antojo, lo que era súper práctico y le daba la ventaja de agarrar desprevenidos a sus rivales. Sin embargo, también tenía sus contras. Miró de reojo a Yusua, pensando por qué se había enfocado tanto en madrear monstruos desde el inicio. ¿A poco no le importaba juntar puntos? ¿Acaso traería algo entre manos? Al continuar, Yusua ya juntaba 50 puntos, mientras Mifune iba a la cabeza con 80. Mifune presumió que con unas victorias más, tendría todos los puntos que quería. Setsuna llevaba 35 puntos y Drago seguía atorado con solo 10. Entraron a un cuarto en penumbras y Setsuna sintió una vibra pesada en el aire. Justo en el centro del lugar, había algo puesto en un trono. Sin pensarlo 2 veces, Mifune usó su magia para echarle el guante, pero en cuanto lo tocó, un aura siniestra brotó del tesoro, dejando a Mifune sacado de onda. Setsuna captó al instante qué estaba pasando. Corrió con todo, pero no alcanzó a quitar a Mifune mientras un rayo de energía salía disparado del tesoro. Una mano emergió del cofre, seguida por una criatura espantosa.
y aunque solo era una mazmorra de clase 1 estrella, la presencia y el poder del monstruo eran mucho más cabrones que cualquier cosa que hubieran visto hasta ahora. Setsuna lo supo al momento. Era el reino de los muertos, un mismísimo monarca de la muerte. Escuchó el fuego oscuro susurrar que quien fuera tocado por él quedaría atrapado en una pesadilla eterna. La bestia soltó un gruñido, preguntando quién chingado se atrevía a interrumpir su sueño y advirtiendo que lo pagarían con su vida. Drago no daba crédito a que el monstruo pudiera hablarles. Setsuna le gritó al tiro a Drago que era peligroso, que él se hacía cargo. Le ordenó que se quedara atrás y lo dejara rifarse el tiro con esa bestia. Pero Drago, con los puntos en la mente, calculaba en corto cuánto botín sacaría si derrotaba a esa criatura. El monstruo se abalanzó contra Mifune, pero Setsuna se le cruzó como un rayo para pararlo, desviándolo con un tajo de su espada. Drago lanzó un madrazo al monstruo, pero este levantó un escudo mágico que lo frenó de golpe. Drago quedó pasmado. ¿Un círculo mágico desde tan lejos? Mientras echaba para atrás, medio sonado, supo que su guardia mágica seguro le había salvado el pellejo de un buen trancazo. El monstruo, hecho una furia, se les fue encima, gritando que los iba a hacer picadillo. De la nada, lanzó un chingo de círculos mágicos a la vez, y Setsuna se dio cuenta de que con tal magia, el monstruo era mínimo de nivel 4 estrellas. Todos los ataques se reventaron al unísono, y un círculo mágico brilló justo frente a Mifune. Setsuna le berrió que espabilara, justo en el instante en que Drago rebanó el círculo mágico a su lado, librándolo del madrazo. Mifune volvió en sí, y Drago le echó la mano para ponerlo de pie. Mifune aceptó la ayuda, pero Setsuna se percató al instante de que otros 2 círculos mágicos se formaban alrededor de Yuzua. Ella ni se inmutaba, ahí parada, como si nada. Setsuna reaccionó en chinga, brincando para jalarla y quitarla de en medio. Le preguntó si estaba bien y ella solo asintió, dándole las gracias. Setsuna sintió que algo no cuadraba para nada. La neta, Yuzua andaba muy rara, pero pensó que chance y nomás estaba exagerando. Mientras tanto, Drago estaba haciendo pedazos los círculos mágicos para abrirse paso. Setsuna se tocó la pulsera y le hizo una seña a Drago para que usara eso. Drago lo cachó al vuelo y le contestó que ya se la sabía. Pensaba lo mismo, Mifune. En cambio, no tenía ni puta idea de qué hablaban. Pensó que no era su pedo, a él solo le importaba agandallar los puntos y largarse de ahí. Drago se le quedó viendo a Mifune y le soltó. ¿A poco pensabas hacer la misma pendejada otra vez? Mifune lo negó. Mentiroso. Al güey que le acababa de salvar el pellejo. Dijo que ni madres, que esta vez iba a ayudarles, aunque era puro pedo, solo para clavarles los puntos después. Pero Drago ya estaba decidido. No iba a dejar que ese cabrón le bajara sus puntos de nuevo. Mientras, Setsuna recordaba su último encontronazo con Leo. Cayó en cuenta de que su bala de carga no tuvo la potencia necesaria, y por esa mamada había perdido la victoria. Ese madrazo de realidad le enseñó que debía dominar lo básico antes de querer correr. Entonces recordó aquella charla con Lionel, justo cuando él y Drago terminaron su entrenamiento. Le preguntaron a Lionel si había alguna otra forma de ponerse todavía más mamados. Lionel soltó un suspiro, como si no le quedara de otra que soltar la sopa, y mencionó que era hora de usar algo que tenía guardado, unas muñequeras mágicas. Les explicó que si las usaban al entrenar, se pondrían bestialmente fuertes, y que en cuanto se las quitaran, sus capacidades físicas se dispararían por los cielos. Eso sí, le advirtió específicamente a uno que no se pasara de lanza, pues todavía no se recuperaba al 100. Les dejó claro que era un método de entrenamiento a la antigüita, a pura fuerza bruta, así que debían usarlo con cabeza. Setsuna y Drago le agradecieron el tip y ahora, en medio de todo el desmadre, Setsuna sintió que era hora de quitarse las bandas que llevaban desde ese día. Tanto él como Drago se las arrancaron y las aventaron. Mifune los vio con cara de neta. Habían estado usando esas madres todo este tiempo. El monstruo invocó otro círculo mágico, listo para soltar el siguiente ataque. Sin embargo, ya sin sus restricciones, tanto Setsuna como Drago activaron su aumento físico y se lanzaron contra el monstruo a una velocidad brutal. Esquivaron los ataques como si nada, contraatacando con unos golpes rápidos y potentísimos. Drago le voló encima con una patada brutal, pero la criatura de algún modo la bloqueó. Drago sonrió. Ese bloqueo te pudo servir antes, güey. Pero ahora ya era demasiado tarde. Antes de que el monstruo reaccionara, Setsuna y Drago le conectaron un golpe devastador al unísono. Mifune se quedó pasmado de la impresión. ¿Cómo diablos podían ser tan pros? Una explosión masiva sacudió toda la zona. Cuando el humo se disipó, el reino muerto finalmente había mordido el polvo. Sus puntos se dispararon en 50 para cada uno. Drago supuso que se repartieron los puntos equitativamente, porque se habían rifado juntos contra el monstruo. Mifune, todavía en shock, no podía creer lo que acababa de presenciar. Ese era su verdadero poder.
Jamás en su vida había visto estudiantes de magia de combate ni de chiste tan rotos como ellos. Justo en ese momento, Setsuna se volteó para buscar a Yuzua, pero no estaba en ningún lado. De la nada, el suelo tembló violentamente. Un terremoto brutal sacudió la mazmorra y el piso comenzó a agrietarse bajo sus pies. Mifune perdió el equilibrio y casi se cae, pero Setsuna lo atrapó al puro tiro. Entonces notaron algo que les heló la sangre. Una pinche horda de monstruos aterradores apareció a lo lejos. Las criaturas rugían con los ojos inyectados en furia y en segundos se abalanzaron sobre los estudiantes. El pánico cundió mientras todos intentaban huir. El corazón de Setsuna latía a 1000 por hora. ¿Qué demonios estaba pasando en esta mazmorra? Mientras los monstruos se acercaban, Setsuna junto a Drago y Mifune empezaron a despachárselos. Setsuna les ordenó que se concentraran únicamente en las cabezas de los monstruos. Mientras Mifune les daba cuello, notó que no estaban ganando ni un solo punto por matarlos. Se dio cuenta de que, si Setsuna no se hubiera avivado, estarían peleando de a gratis. Mientras acababan con los zombies, Setsuna dedujo que los monstruos revividos con poder oscuro no daban puntos porque se levantaban una y otra vez. Drago comentó que no había nada que valiera la pena en esas criaturas. Mifune también mencionó lo raro que era ver a esos monstruos en un calabozo de una estrella. Setsuna sintió una energía oscura viniendo de abajo. Les preguntó a los otros si no sentían esa magia siniestra que brotaba del suelo. Mifune, dudando, le preguntó a Setsuna si estaba seguro de que no andaba alucinando, pero Setsuna estaba convencidísimo, creyendo que la fuente de todo podría ser Yuzua. Drago decidió bajar primero, y Mifune le preguntó a Setsuna si debía seguirlo. Le respondió que ni que tuviera otra opción, y le preguntó a Mifune qué pensaba hacer sin ellos. Mifune se sintió medio sacado de onda, como si estuvieran dudando de su capacidad. Setsuna entonces le echó en cara que su única gracia era robarle puntos a los novatos antes de caer él mismo. Mifune notó que los monstruos no dejaban de aparecer, y comentó que para nada le latía ese entrenamiento. A regañadientes, Mifune siguió a Setsuna. Mientras veía a Setsuna y Drago darle con todo a los monstruos, Mifune notó lo bien sincronizados que estaban. Se preguntó si de verdad era la primera vez que entrenaban juntos. Drago, al notar que Mifune era pura plática, le dijo que era bastante parlanchín, a lo que Mifune le contestó que era mejor eso que escuchar los lamentos de los no muertos. Setsuna avanzó hacia la fuente del maná que había sentido antes. Finalmente dieron con el monstruo responsable y cacharon que podía ser la mera causa de ese poder oscuro. Setsuna lo identificó como un nuevo tipo de monstruo ocular que nunca antes había visto y notó que el círculo mágico dentro del calabozo era la fuente de toda esa hechicería. Mifune, sintiendo que los demás no captaban la mejor estrategia para el calabozo, sugirió que lo siguieran. Mientras Drago se estiraba, le dio un golpe a Mifune sin querer y luego se disculpó. Setsuna le asestó un golpe decisivo al monstruo, ganando 10 puntos por derrotarlo. Justo en ese momento escucharon un estruendo, y Drago se preguntó si los no muertos venían hacia ellos. Setsuna respondió que seguro los no muertos se dieron cuenta de que su fuente estaba bajo ataque, y que probablemente se encargarían de todos para farmear más puntos. Drago, ansioso por desahogarse, estaba más que listo para enfrentarlos. Mifune se preguntaba si neta Setsuna y Drago no sentían miedo, mientras que él, como estudiante, solo podía quedarse tieso y temblar. Necesitaba juntar 100 puntos y largarse del calabozo lo antes posible. Setsuna entonces le preguntó a Mifune qué onda con Yuzua. Mifune tampoco tenía ni idea, pero supuso que se había pelado por puro miedo. Sin embargo, a Setsuna no le cuadraba esa respuesta, pues Yuzua no se veía para nada asustada, ni siquiera cuando se toparon con el reino muerto. Setsuna había estado sintiendo una vibra muy rara de ella. Además, estaban apareciendo monstruos que jamás habían visto en un calabozo de una sola estrella, y soltaban magia oscura, lo cual le daba mala espina a Setsuna. Aunque Chansei solo estaba pensando de más, sospechaba que uno de los apóstoles podría estar detrás de todo este rollo. Si ese era el caso, sería peligrosísimo que Drago y Mifune anduvieran ahí. Esperaba que Leila y los demás chavos estuvieran a salvo. Drago se dio cuenta de que los no muertos se acercaban y sugirió que empezara la cacería. Empezó a abrirse paso a puros golpes con Setsuna y Mifune echándole una mano. Todos estaban farmeando puntos y después de acabar con los monstruos, Setsuna ya tenía 225 puntos. Drago tenía 210, mientras que Mifune juntó 125. Mifune decidió que ya era hora de largarse. Drago le preguntó si no pensaba buscar a su amiga Yuzua. Mifune explicó que apenas ayer había sido la primera vez que cruzaban palabra y que se le hizo muy raro que ella se le acercara y actuara tan amistosamente. Supuso que le dio el susto, huyó y ahora estaría afuera chillando y temblando. Justo cuando Mifune estaba a punto de irse, Setsuna le ordenó a Drago que ambos debían buscar a Yuzua. Mifune se quejó de que no lo teletransportaban fuera del calabozo.
Setsuna le soltó a Mifune que se regresara a patita y Mifune, con cara de no creerlo, preguntó si se estaban burlando de él. A regañadientes, Mifune lo siguió. Drago comentó que parecía que el hechizo de teletransporte no jalaba, así que algo andaba mal con sus brazaletes. De nuevo, Setsuna sintió esa magia siniestra subiendo desde las profundidades. Le avisó a Drago que se adelantaría a buscar a Yuzua, asegurando que se la rifaría solo. Mifune, en shock, preguntó si a Setsuna le gustaba la chava. Drago le dio una palmada a Setsuna, diciéndole que no se apurara por él y que le echaría la mano para buscar a Yuzua. Setsuna aceptó, advirtiéndole a Drago que corriera si sentía peligro. Mifune, todavía dudando, pensó que chance y lo mejor era regresar con Giovanni y echarle el pitazo de todo. A fin de cuentas no había garantía de que Yuzua neta estuviera ahí abajo. Setsuna le dijo que aunque su presencia era débil, aún podía sentir su maná. Le sugirió que le contara a Giovanni lo que pasó y que se fuera con cuidado de regreso. Mifune se encabronó, pensando que seguro Yuzua se había pelado por su cuenta. Seguirle parecía peligroso, pero intentar pelarse solo era peor. Sentía que todo se estaba yendo al carajo. Drago le puso la mano en el hombro a Mifune y lo animó. Vamos a encontrar a Yuzua y nos escondemos juntos. Mifune aceptó, diciendo que mientras pudieran largarse en cuanto la encontraran, todo chido. Bajaron las escaleras y Mifune se preguntó cómo diablos solo Setsuna podía sentir el maná de Yuzua. Setsuna respondió que era porque había entrenado para sentir el maná. De repente, Drago se frenó en seco al sentir un frío que calaba los huesos, como si el aire se estuviera acabando. Se pararon y pararon oreja, escuchando un ruido. Setsuna señaló de dónde venía el sonido. Drago avanzó, diciendo que había alguien ahí. Mifune se preguntó en voz alta si se trataba de Yuzua. Para su alivio, en efecto era Yuzua, sentada dentro de un pinche círculo de magia oscura. La mitad de su cuerpo era absorbida por el círculo mientras rogaba por ayuda. Mifune cerró los ojos. ¿Qué demonios le pasó a Yuzua? Setsuna le gritó a Drago que no se acercara, explicándole que había caído en una trampa ancestral. Señaló que no había ni rastro de que la trampa se activara en el calabozo, sospechando que Yuzua usó un objeto imbuido con magia oscura. Creía que era la misma clase de objeto que su compa encontró en el mercado negro antes de que él regresara en el tiempo. Setsuna estaba segurísimo de que Yuzua no lo había usado a propósito, lo que significaba que algún desgraciado le había puesto un 4. Explicó que la trampa solo se rompía con un hechizo específico y que necesitaban un arma imbuida con él para destruirla. Decidido, Setsuna intentó quebrar la trampa y logró jalar a Yuzua del círculo mágico. Ella se desplomó en sus brazos mientras él le susurraba que aguantara. Entonces se dio cuenta de que la magia provenía del arete que ella traía puesto. Mifune se preguntó qué onda después de que ella desapareció y si había modo de arreglarlo. Setsuna se le echó a la espalda, diciendo que debían cuidarla. Sintió un alivio cabrón al encontrarla antes de que todo valiera madres. Las cosas se pusieran más feas y prometió explicarle todo a Jehová. Estaba convencido de que todo este desmadre era por la influencia de los apóstoles. Drago observaba la situación, sintiendo que algo no cuadraba para nada, pero recordó que su misión principal era pelarse de ahí con Yuzua. Setsuna le pidió a Mifune que intentara de nuevo el hechizo de transporte. Mifune le dio un tiento, pero se dio cuenta que no jalaba. Se preguntó en voz alta si Jehová no le habría dado una baratija defectuosa. Entonces Setsuna probó con su propio brazalete, pero descubrió que tampoco servía para nada. Drago les dijo que se largaran antes de que todo se fuera al carajo, y justo en ese instante, un estruendo brutal sacudió el suelo. ¿Acaso era un terremoto? Tenían que salir de volada. Drago les gritó a ambos que se le pegaran. Mifune pensó que en esa maldita mazmorra no había ni un segundo de paz. De la nada, unas rocas empezaron a llover en su camino y Drago le gritó a Mifune que se apurara, pero ya era muy tarde. Los escombros habían sellado por completo su única salida. Setsuna sugirió buscar una ruta más segura. Mientras tanto, en otro lugar, Layla y su equipo avanzaban por la mazmorra, gritando para ver si había alguien más por ahí. Oyeron a alguien gritar por ayuda y encontraron a un chavo herido bajo las rocas. Lo ayudaron de inmediato y Layla usó magia curativa para estabilizarlo. El chavo, todavía dolorido, se preguntó si alguien más estaría atrapado entre los escombros. El muchacho herido les dijo que había una persona más tras el derrumbe. Layla solo esperaba que Setsuna y Drago estuvieran a salvo y poder encontrarlos pronto. Mientras, Setsuna y su grupo estaban sentados cerca del derrumbe junto a Drago, preguntándose si no podrían usar un puño cometa para reventar los escombros. Setsuna respondió que sería muy peligroso usar una técnica así, ya que podría causar otro temblor. Drago dijo que tenían chance de salir si lograban quitar las rocas. Setsuna le dio la razón, pero advirtió que debían andarse con ojo por la falta de oxígeno.
Mientras Drago le daba vueltas a una solución, Setsuna soltó que había una manera, pero que para eso tendrían que adentrarse más en la mazmorra. El problema era que no podían hacerlo con Mifune y Yuzo en su estado, pues sería muy difícil cargar con ambos. Setsuna decidió bajar solo a investigar. Mifune se preguntó si Setsuna tendría algún as bajo la manga. Sabía que Setsuna era brutalmente fuerte, pero en las profundidades podría haber monstruos todavía más cabrones. Dudo, no quería que Setsuna se jugara la vida por ellos. Setsuna tampoco estaba seguro, pero especuló que el temblor fue porque la mazmorra estaba despertando. El fallo del hechizo de transporte seguro se debía al maná masivo que los rodeaba, lo que convertía este lugar en algo más que una mazmorra de una estrella. Drago comentó que Setsuna era un genio por haber cachado la onda casi al instante. Setsuna creía que era porque ya vivió algo parecido cuando viajó al pasado. Mifune le dijo a Drago que se quedara quieto y le deseó buena suerte a Setsuna. Setsuna los calmó diciendo: "No se me agüiten, voy a estar bien", y le encargó a Drago marcar su rastro. Luego se lanzó a la oscuridad, jurando encontrar la salida de esa mazmorra. Mientras Setsuna se hundía más en la mazmorra, se preguntaba si podría derrotar al jefe usando solo su magia de combate. De usar magia de fuego o purificación, sería pan comido despachar a los no muertos. La magia de combate era puro trancazo físico. Su gran falla, lo difícil de usar magia elemental. Pero, por alguna razón, sentía un poder descomunal arremolinándose en su ser. Mientras Drago quitaba rocas y Mifune, al verlo, pensaba que creyó que ganar el torneo de magia de combate fue pura chiripa. Pero al ver el poderío de Drago, se dio cuenta de su tremendo error. Drago y Setsuna se partían el lomo entrenando, y él usando mañas baratas. Se sintió un pendejo. Drago, dándole ánimos, le aseguró a Mifune que saldrían de esa. De pronto, oyeron una voz. ¿Hay alguien ahí? Drago contestó, confirmando el ruido tras los escombros. El equipo de Layla también buscaba gente con vida. Un chavo del equipo de Layla dijo que escuchó a alguien moviéndose por ahí. Layla, intrigada, pensó si sería Drago y gritó: ¿De verdad eres tú y Setsuna? Drago respondió que ahí estaban, pero Setsuna se fue a buscar otra salida. Layla, queriendo ayudar, preguntó si podían echarles una mano. Mientras Setsuna bajaba, sintió cómo el aire se volvía mucho más denso y pesado, señal de que se acercaba al corazón del calabozo. Vio una puerta y se preguntó si sería la salida, pero la presencia del jefazo lo hizo ponerse al tiro. Qué raro que un lugar con tanta energía maligna estuviera vacío, poniéndolo en alerta máxima. Desde arriba, dos pares de ojos lo acechaban sin pestañear. De la nada, un monstruo se le fue encima, pero Setsuna saltó con agilidad felina para esquivarlo. Al verlo de cerca, se dio cuenta. Tenía 2 cabezas. Confirmado, era una hidra de 2 cabezas. Setsuna entendió de golpe que esa criatura era el origen de todo el desmadre en el calabozo. Las marcas de podredumbre en su cuerpo indicaban que la habían revivido a la mala, a la fuerza. El único con el poder para hacer algo así era Vindrake. La hidra soltó un gas tóxico y Setsuna reculó, pensando que era muy arriesgado quedarse cerca por mucho tiempo. Si no la despachaba en corto, las cosas en el calabozo solo se pondrían peor. Tomó una profunda bocanada de aire fresco, mentalizándose para derrotar a la hidra lo más rápido posible. Se abalanzó y la atacó. Incluso tras varios golpes, saltó hacia la espalda de la criatura. Recordando su batalla anterior contra una hidra, recordó que no caía hasta cortarle las cabezas, así que se enfocó en atacar una por una. Vio que sus ataques eran efectivos contra el duro cráneo, así que apuntó directo al punto más débil, decidido a rebanar al menos una cabeza. La otra cabeza lo atacó con ácido, y aunque Setsuna lo esquivó, un poco de ácido le salpicó la ropa y la derritió. Pensó que si le hubiera pegado de lleno, su cuerpo no la habría contado. De pronto, la cabeza se regeneró por completo. Se dio cuenta que la hidra tenía regeneración como los no muertos. Esta batalla sería eterna si seguía con la inútil táctica de cortar una cabeza a la vez. La clave era volarles las 2 cabezas a la vez. Con su magia a distancia, fácil hubiera sido ganar lanzando hechizos sin parar, pero no. Él quería probar esa técnica que tanto había practicado. Recordó ese instante en que nomás no le salió. Fue entonces que Lionel se le acercó, preguntándole si andaba practicando el estilo de doble espada. Era una locura que un simple estudiante del bosque intentara semejante técnica, pero el cuerpo de Setsuna no le respondía para ejecutar lo que imaginaba. Lionel le explicó lo cabrón que era y que primero debían dominar el maná en sus cuerpos. Setsuna se dio cuenta de lo crucial que era dominar su maná a la perfección. Había estado tratando su cuerpo como si fuera el de antes de regresar en el tiempo, pero cayó en cuenta de que este cuerpo era totalmente diferente. Gracias a que no dejó su entrenamiento básico ni mientras se recuperaba, se había vuelto un máster controlando su maná, pero esta era la primera vez que intentaría la técnica desde ese día.
se concentró al máximo. Primero, la espada que ya conocía, y luego, ¡zas!, desenfundar la segunda para el ataque. Lo intentó, pero su espada se sentía sin fuerza. Y justo en el aire, ¡pum!, la cola de la hidra lo reventó, estampándolo contra la pared. Sin embargo, logró recuperar el balance y se alistó para intentarlo otra vez. Se percató de que estaba quemando mucho más maná del que pensaba. De nuevo, la hidra le lanzó su ataque de ácido, pero él se movió a la velocidad del rayo, pensando que si bajaba el ritmo, ya valió. Sabía que su cuerpo no aguantaría otro golpe y no podía permitirse morir así como así. Dio un paso hacia atrás, pensando que esta era su última oportunidad. No había más. Inhaló profundo, concentrando hasta la última gota de su poder, recordándose a sí mismo que no podía desconcentrarse. Ahora, lanzó un ataque alto contra el muro y de ahí saltó, usando ambas espadas para soltar una ráfaga de cortes brutales. Tras una lluvia de ataques, las cabezas de la hidra por fin cayeron. Tal como Setsuna sospechaba, la bestia no podía vivir sin sus dos cabezas y seguro había llegado a su límite de regeneración. Vio su mano herida, pensando que su técnica de doble espada todavía no estaba pulida al 100. Necesitaba seguir dándole duro al entrenamiento para dominarla. De la nada, apareció Giovanni, aplaudiendo, y comentó que acabar con su creación usando pura magia de combate era impresionante. Supo que Setsuna neta sí había derrotado a Leo esa noche. Setsuna se volteó hacia Giovanni. Este le dijo que no se veía tan sorprendido como esperaba, casi como si ya se esperara su llegada. Setsuna respondió que no era la primera vez que pasaba algo así, que él siempre está listo para lo que sea. Giovanni reconoció esa mentalidad de campeón, sabiendo que los de mente cerrada no duran nada en el campo de batalla. Pero Setsuna tenía tanto habilidades de combate brutales como una mente afilada. Entonces, Setsuna le soltó dos preguntas. Primero, si Giovanni era uno de los apóstoles. Y segundo, ¿por qué hacía todo esto? Giovanni respondió que, después de verlo pelear en el torneo, solo tuvo un pensamiento. ¡Qué espécimen tan perfecto! Quería adueñarse del cuerpo de Setsuna y volverlo su marioneta no muerta, igualito que a Yuzua. Y ahí, Setsuna se dio cuenta. Giovanni era el responsable de la horrible transformación de Yuzua. Giovanni confesó fríamente que Yuzua se había ofrecido de guía. Aunque le tenía altas expectativas, resultó ser un fastidio, pegándosele sin razón y agarrando sus cosas, la muy ingenua. Una mensa como ella debía sentirse afortunada de haber sido convertida en una de sus no muertas, sentenció Giovanni. A Setsuna le hirvió la sangre, su furia desbordándose. «Ya basta, maldito», gritó, y juró que le cobraría a Giovanni cada una de sus fechorías. Mientras, los demás compas, tronados de mover rocas, se quejaban de que ya no aguantaban la chinga. Por fin, Drago pudo ver a Layla y el alma le volvió al cuerpo. Ella se alegró al verlo sano y salvo. Drago les agradeció a todos por rifarse y dijo que ya solo faltaba hallar la salida de la mazmorra. Layla confesó no tener ni idea de dónde andaban, pero notó que el temblor paró y la luz roja era más débil. Drago supuso que Setsuna de seguro ya se había despachado al jefe de la mazmorra. Mifune se dio cuenta de que el brazalete reaccionaba a su magia. Al verlo, Layla sugirió trepar para teletransportarse. Drago le encargó el grupo a Layla, pues Setsuna no volvía y él tenía que bajar a buscarlo. Layla aceptó, asegurando que los esperarían a los dos afuera. Drago se lo agradeció y partió de volada. Entretanto, Setsuna estaba hecho una furia contra Giovanni, jurando que le haría pagar por todo el daño que causó. Giovanni respondió con sorna que del dicho al hecho hay mucho trecho. Furioso, Setsuna se abalanzó contra él, pero este usó su fantasma de hielo, volviéndose añicos con el brutal puñetazo de Setsuna. Setsuna se quedó helado al ver eso y de pronto sintió un afilado fragmento de hielo clavándosele. Giovanni, a lo lejos, comentó que la magia de combate era un arte tosco e ineficiente, útil solo para peleas cuerpo a cuerpo. Se burló de Setsuna, diciendo que si de verdad creyó que él recibiría un ataque tan patético. Setsuna entendió que Giovanni era un tramposo que engañaba a sus rivales para atacar a traición. También se percató de que gastó casi todo su maná con la hidra y debía terminar la pelea ya o se quedaría sin energía. Se lanzó al frente, pensando que la magia de Giovanni funcionaba de forma parecida a los sellos de Mifune. Debía existir algún tipo de truco o mecanismo en su forma de teletransportarse. Cuando Setsuna se preparó para atacar de nuevo, el mismo muro de hielo apareció para bloquearlo. Miró hacia atrás, cachando un círculo mágico que se formaba justo donde Giovanni se había esfumado. Otro ataque gélido lo alcanzó y Setsuna sintió su cuerpo más lento, el veneno de antes haciendo efecto. Tras el golpe, Giovanni se mofó de lo triste que se veía y le preguntó por qué no se rendía de una buena vez. ¡Cálate!, le gritó Setsuna, jurando que jamás perdonaría a Giovanni y que rompería la maldición sobre Yuzua.
Giovanni respondió, comentando que al parecer Setsuna sabía perfectamente cómo se rompía ese maleficio. No podía comprender por qué a Setsuna le importaba tanto el destino de Yuzua, pero explicó que esa era su recompensa por haberlo guiado con éxito hasta ahí. Y añadió que si de verdad quería romper la maldición, le tenía una propuesta. Giovanni agarró a Setsuna de las greñas y lo sometió, diciéndole que nomás le jurara lealtad. Setsuna, hecho una furia, se negó y se lanzó de nuevo contra Giovanni. Sin embargo, Giovanni se apareció más lejos y Setsuna corrió a atacarlo. Giovanni se dio cuenta de que Setsuna ya le había cachado el truco mágico. El golpe de Setsuna le rebanó los brazos, pero Giovanni ni se inmutó, comentando que el morro aprendía rápido. Regeneró sus brazos y declaró que iba a sumar a Setsuna a su colección de muertos vivientes, aunque parecía que aún tenía mucho que enseñarle. Ahí, Setsuna cayó en cuenta de que Giovanni también era un no muerto. Giovanni lo confirmó, explicando que estaba a punto de petatearse cuando Vindrick apareció y le dio el poder de ser inmortal. Giovanni renació como la mismísima obra maestra de Vindrick. Consideraba a los humanos criaturas débiles que envejecen y se hacen polvo con demasiada facilidad, algo que le parecía patético. Giovanni creía que su misión era darles la felicidad verdadera a quienes lo merecían, dándoles un cuerpo inmortal. Se burló de Setsuna, diciendo que como ya no tenía fuerza para pelear, mejor que se rindiera. Setsuna se sentía débil y la vista se le nublaba. Sabía que a huevo debía encontrar cómo derrotar a Giovanni. Justo cuando su fuerza lo abandonaba, sintió una presencia. Alguien venía. Giovanni empezó a recitar un conjuro oscuro bajo Setsuna, diciéndole que se quedó mudo. Finalmente, Setsuna entendió el problemón en el que estaba metido. Giovanni estaba a nada de iniciar el ritual, pero justo cuando comenzó el cántico, Drago apareció lanzando un piedrazo de lejos. Setsuna aprovechó y golpeó a Giovanni. La misma magia de hielo apareció, pero esta vez, Setsuna sintió que la balanza se inclinaba a su favor. Saltó rápido fuera del círculo mágico, justo cuando un pico de hielo afilado se disparó hacia él. Drago le preguntó si estaba bien. Setsuna respondió que Drago era su salvador. Drago notó sus heridas, pero él le aseguró que estaba chido y aún podía rifársela. Entonces, preguntó por Mifune y Yuzua. Drago explicó que todos iban a la salida del calabozo y que Leila y los otros equipos los toparon en los pisos de arriba. Setsuna pensó que si Leila los guiaba, seguro la armaban. Giovanni por su lado se preguntaba qué cabrón se atrevió a interrumpir su ritual. Obviamente, no se esperaba a Drago. Drago preguntó si Giovanni era el causante de todo este desmadre. Setsuna lo confirmó, era el culpable de todo el caos en el calabozo y debían parar su locura, pero ya. Drago, emputado, comentó que no tenía madre que se hiciera pasar por instructor. Setsuna le explicó en chinga a Drago el patrón de ataque de Giovanni. Le aconsejó esquivar rápido sus ataques, porque cuando Giovanni se teletransportaba, no podía hacerlo de forma continua. Drago atacaría primero y Setsuna seguiría su ritmo para acabar con Giovanni. Setsuna notó que la habilidad de Giovanni era mucho más lenta, así que un ataque más sería suficiente. Drago dijo que va. Giovanni maldijo la interrupción, llamándolos imbéciles. ¡Mocosos irritantes! Cuando Drago atacó, la magia de hielo estalló en pedazos y Giovanni apareció en su punto de escape. Les advirtió con soberbia que no subestimaran su magia, presumiendo que también podía congelarlos por completo. Setsuna aprovechó el chance para acabar con Giovanni. Le soltó una ráfaga de golpes que lo estrellaron violentamente contra la pared, donde se desplomó, gravemente herido. Pero Setsuna, ya exhausto, también estaba al borde de su límite. Se derrumbó y perdió el conocimiento momentos después. Giovanni, que a duras penas podía moverse, susurró que este era el último sitio donde esperaba usar el regalito que Vindrick le había dado. Sacó algo de su cuerpo pensando en la hidra, preparándose para fusionarse. Se volteó hacia Drago y sentenció: «Esto no se ha acabado». Drago lo miraba con puro horror mientras Giovanni empezaba a transformarse en una criatura de pesadilla. Giovanni se burló, llamando a Setsuna y Drago un par de niños arrogantes que lo habían orillado a esto. Afirmó que no le dejaron otra opción que usar el artefacto de Vindrick para aplastarlos, jurando que se arrepentirían. Setsuna no había perdido la conciencia del todo, pero sabía que si nadie hacía algo, ya todo estaría perdido. Giovanni haría lo que se le diera la gana. También sintió que la oscuridad estaba a punto de consumirlo. Entonces, vio una llama y recordó las lecciones del director sobre la magia elemental, su esencia y su funcionamiento. Setsuna pensó que esto se parecía a ese estado de trance que el director le describió. Ahora podía sentir la energía espiritual a su alrededor. Extendió su mano hacia la llama, rogando en silencio que el espíritu le prestara su poder para salvar a todos. De repente, el espíritu lo contactó, diciéndole que dejara de hacer tanto alboroto. El entorno de Setsuna empezó a cambiar. Vio rocas flotando en el aire. La atmósfera era completamente distinta a la mazmorra.
Se preguntó si lo habían transportado a otro lugar. Al girarse, vio un espíritu gigante envuelto en un torbellino de llamas. Su mente no podía creerlo. No era solo una entidad física masiva, sino que era tan grande que podría tragarse a Setsuna de un solo bocado. Su aura de maná era extremadamente agresiva. Su sola presencia era tan abrumadora que le robaba el aliento. Setsuna se plantó frente a él y le preguntó si podía escuchar su historia. Le explicó que Vindrake y sus esbirros aterrorizaban a los humanos y que sus amigos corrían un peligro mortal. Le suplicó al espíritu que lo ayudara. Sin embargo, al espíritu no le hizo ninguna gracia semejante atrevimiento. De la nada, el suelo bajo sus pies se hizo añicos y las llamas del espíritu estallaron con furia. A pesar de la distancia, Setsuna sintió como si su cuerpo estuviera en llamas. El espíritu decidió escuchar, pero solo para oírlo hablar sin entender cuál era su lugar. Se preguntaba por qué demonios debería importarle. Entonces, hizo que 4 rocas se alzaran y rodearan a Setsuna. Le preguntó si de verdad no pensaba echarle la mano. El espíritu respondió con frialdad que le importaba un comino su patética historia. Las flamas de las piedras rugieron, atrapando a Setsuna en un abrazo mortal de fuego. Las llamas que lo envolvían eran brutalmente poderosas, y el espíritu simplemente se burló en su cara, advirtiendo que esa zona, antes fresca, ahora se transformaría en un infierno abrasador que reduciría a Setsuna a cenizas. Él sabía que si se rendía, sería su fin. Tenía que hallar la forma de comunicarse con el espíritu. El espíritu notó que aún seguía consciente, algo simplemente imposible para un humano ordinario, quien habría sucumbido hace tiempo. De pronto, el espíritu sintió la presencia del espíritu del tiempo dentro de Setsuna. Este gritó, suplicándole al espíritu que lo escuchara, al ver que se aferraba a la resistencia. El espíritu lo consideró una molestia. No era su jale encargarse de un monstruo de otro mundo y sus fastidiosos lacayos. Setsuna pensó en ese otro mundo y se preguntó, ¿acaso el espíritu conocía a Vindrake? Entonces, gritó con todo que, sin duda los derrotaría. Por eso, le imploraba al espíritu que le prestara su poder. El espíritu avivó su llama, sentenciando que derrotarlos superaba por mucho las capacidades de Setsuna. Sin importar cuánto luchara, quedaría atrapado en un flujo infinito y condenado a arder por toda la eternidad. Setsuna replicó que no le importaba, que jamás se rendiría. El espíritu se detuvo y lo retó a demostrarlo. Entonces, desató sobre él su fuego infernal. Setsuna sintió un dolor desgarrador mientras su cuerpo ardía en llamas. No podía ni respirar. Ya no sentía nada, pero se negaba a desmayarse. Se preguntó si Drago estaría bien. ¿Qué estaría pasando en la mazmorra? ¿Qué demonios hacía él ahí? Era muy pronto para rendirse, no mientras no hubiera derrotado a Vindrake. Entonces, Setsuna sacó fuerzas de flaqueza y rogó al espíritu su poder para salvar a todos de las garras de Vindrake. El espíritu, incrédulo, comentó que era asombroso. Ningún simple humano podía soportar esas llamas. Y aún así, el deseo de Setsuna por proteger a los de afuera era inquebrantable. El espíritu vio que Setsuna seguía de pie aún inconsciente. Esto le pareció divertido, y finalmente, el espíritu le ordenó largarse de su vista y darles una lección a esos malnacidos. Por fin, Setsuna recibió su poder. Mientras tanto, en la mazmorra, Drago sentía un dolor punzante, pues su guardia de maná no bloqueó del todo la magia de hielo. Giovanni comentó con sorna que era impresionante que un simple humano aguantara tanto, impulsado por su orgullo de mago de combate. Pero la lucha de Drago era inútil, y Giovanni sonrió sujetándolo del cuello. Drago sentía cómo sus sentidos se entumecían por el brutal ataque anterior. Giovanni sentenció que lo acabaría de un golpe junto a los amigos que protegía, y que los haría pedazos a ambos. Acto seguido, arrojó a Drago contra la pared. Drago supo que no podía usar su guardia de maná, se quedó sin defensas contra Giovanni. Recordó entonces a sus padres, recordando a su padre elogiándolo por usar su cuerpo como escudo para sus amigos. Ahí recordó el valor real de la magia de combate. Ahora, se lamentaba por no poder proteger a sus amigos, tal y como su padre hubiera querido. Justo cuando el ataque de Giovanni iba a impactarlo, Drago supo que no podía defenderse, pero de pronto, sintió algo extraño. Giovanni, sorprendido, murmuró que no esperaba que Drago aguantara tanto, y se preguntó si al fin se había rendido. Vio a su alrededor, dándose cuenta que Drago ya no estaba. Entonces vio a Setsuna de pie, rodeado por un aura de fuego. Drago sintió un calor infernal y se preguntó, ¿acaso sería Setsuna? Giovanni no daba crédito al ver la nueva forma de Setsuna, y se quedó helado cuando desapareció. En un parpadeo, ¡zas! Setsuna le soltó un trancazo brutal, mandando a Giovanni a estrellarse contra el muro. Giovanni no entendía cómo un mago de combate a melee podía usar magia elemental. Además, su regeneración se alentaba y esas llamas de Setsuna eran algo nunca antes visto.
Entonces vio otro sello en el cuerpo de Setsuna. Eso significaba que tenía dos linajes mágicos distintos, algo que se suponía imposible. Giovanni empezó a dudar. ¿Será que de verdad le tenía miedo a Setsuna? ¡Imposible!, gritó, y lanzó un ataque declarando ser un no muerto. Alguien que venció a la misma muerte. Desató un torbellino de veneno, convencido de que ningún ser vivo aguantaría eso. Pero Setsuna se movió como si nada, esquivando el veneno y repeliéndolo solo con liberar su maná. Giovanni alucinaba. ¿De dónde sacó Setsuna semejante poder? El poder que emanaba de él era brutal, y Giovanni nomás no entendía qué estaba pasando. Cachó que el poder de Setsuna era tanto que ni lo controlaba, y se burló por haberse desmayado en plena pelea. Giovanni entonces lanzó un tajo a la espalda de Setsuna, esperando herirlo de una vez. Pero Setsuna lo esquivó sin sudar una gota. Giovanni se sacó de onda. ¿Cómo demonios lo había hecho? ¿Acaso se movía por puro instinto? Si era así, Giovanni entendió que si lograba frenar los movimientos de Setsuna, él ganaría. Consiguió conectar un golpe directo, diciéndole a Setsuna que de ahí no se movería. Admitió que su poder era la neta, pero al final, no era más que un simple humano en un campo de batalla de dragones. Giovanni juró que le volaría la cabeza, declarando que ser no muerto era superior a ser humano, y justo en ese instante, Layla llegó para detenerlo. Se disculpó por la tardanza, y sentenció que no dejaría que Giovanni le hiciera más daño a Setsuna. Giovanni, todavía enfocado en Setsuna, ni en cuenta de su llegada, y ahora planeaba despacharla rapidito. Layla vio a Setsuna y notó que perdía la conciencia, con su pelo rojo y las llamas aún a su alrededor. ¿Qué le está pasando?, se preguntó. Juró que haría hasta lo imposible por protegerlo. Mientras tanto, Setsuna apareció de nuevo donde conoció al espíritu. Este se burló, llamándolo un humano patético que sería devorado por unas llamas tan chafas. Setsuna le contestó que el espíritu no entendía nada. Creía que ellos dos ya se habían fusionado, y justo en ese instante vio el rostro de Layla. Le preguntó al espíritu cómo controlar ese poder y volver al mundo real. El espíritu replicó que no le preguntara a él, que hallara la respuesta él mismo. Era la primera vez que el espíritu le otorgaba su poder a un humano. Mientras, en el calabozo, Layla recibió el impacto del ataque de Giovanni y se desplomó en el suelo. Pero a pesar del golpe, recordó las palabras de Setsuna, que mientras tuviera determinación en su corazón, hasta alguien como ella podría hacerse más poderoso. Setsuna, todavía noqueado, recordó a una mujer que le acariciaba la cabeza, susurrándole que no se apurara, que mientras tuviera agallas, seguro se haría más fuerte. Mientras Layla se enfrentaba a la embestida de Giovanni, el espíritu se relamía, preguntándose si el fin de Layla llegaría junto con el de Setsuna. De ser así, el espíritu decidió que sería él mismo quien le daría cuello a Setsuna. Justo cuando Giovanni tumbó a Layla al suelo, Setsuna se lanzó con todo, desatando el poder del espíritu de fuego, un infierno de magia directo a la cara de Giovanni. Setsuna le recordó a Giovanni que antes llamó a la inmortalidad una bendición, pero los humanos tienen tiempo contado, por eso no queda de otra más que rifarse y superarse. Setsuna comprendió que fue al filo de la muerte que pudo dominar la magia del espíritu de fuego. Giovanni gritaba que era imposible, que nadie podía tener tal poder, pero Setsuna lo aplastó. Layla, reponiéndose, le preguntó si de neta era él. Él asintió, diciéndole que ya todo estaba chido. Entonces se acercó a ella, dándole las gracias por protegerlo y le preguntó por sus heridas. Ella dijo que estaba bien, que lo importante es que ambos estaban a salvo. Drago, sorprendido, soltó que jamás esperó que Layla apareciera. Ella explicó que sus jefes lograron huir con magia de teletransporte, pero que algo no le latió y decidió ir a buscarlos. Les ordenó avisar la situación a los profes en espera, asegurando que los refuerzos no tardarían. De pronto, Setsuna sintió algo raro y se desplomó. Mientras los tres estaban noqueados, por fin llegó el equipo de rescate. Una mujer confirmó que los 3 alumnos del departamento de combate estaban a salvo, vivitos y coleando, y reconoció su gran esfuerzo. Un hombre ayudó a Setsuna, diciendo que Mifune les contó la bronca y vinieron al rescate. Setsuna pidió que atendieran a Layla y Drago primero, y vio que ya se encargaban de ellos. Más tarde, Setsuna despertó en un cuarto, dándose cuenta de que estaba en la enfermería. Se sentó, pensando que ya parecía cliente frecuente de ese lugar. Aún sentía en las venas el calor de la batalla. Lionel entró al cuarto viendo que Setsuna ya estaba despierto. Mientras Lionel se acercaba para sentarse, Setsuna preguntó por los demás. Lionel sonrió, diciendo que se preocupó por sus amigos, incluso estando en coma por 3 largos días. Le aseguró que Drago, Layla y la superiora del departamento de formación estaban bien. Por lo visto, Setsuna fue el último en despertar. Lionel explicó que supo que Setsuna peleó con un enemigo muy cañón y que todo el desastre ya fue controlado por orden del director. Setsuna pensó que era un alivio, aunque aún quedaban muchas cosas sin saber.
Lionel después se disculpó por el incidente con Leo, del que supo por el director. Mencionó que hay otros como él, tipos peligrosos, y que se había abierto una investigación interna. Pero, por culpa de los últimos eventos, la investigación se detuvo y no vieron venir las verdaderas ambiciones de Giovanni. Lionel lamentó haber puesto en peligro a los alumnos 2 veces y juró que una bronca así no se repetiría jamás. Mientras él agachaba la cabeza avergonzado, Setsuna le ordenó que la levantara. Estaba por decir algo, pero un dolor agudo lo atravesó por completo. Lionel, al tiro, lo sostuvo, explicándole que el dolor era el efecto secundario por pasarse de lanza con su maná. Pero tranquilo, sus heridas ya estaban sanadas con magia curativa, así que no había de qué preocuparse. Lionel agregó que todo era gracias a quien se lanzó a curar a Setsuna. Setsuna se preguntó quién diablo sería esa persona, y justo en ese momento, alguien tocó a la puerta. Lionel comentó que esa persona había venido por su propio pie. La puerta se abrió, revelando al profesor Sakari, quien traía manzanas peladas para Setsuna. Lionel le dio un palmazo juguetón a Sakari en la espalda, pidiéndole que no soltara prenda, pues tenía algo que decirle a Setsuna. Sakari, con el rostro serio, se disculpó por cómo se había portado con Setsuna durante la prueba de orientación. Explicó que para él, el departamento de combate era el más chafa y le calaba ver a alguien como Setsuna ahí. Sakari confesó que él mismo fue un estudiante de élite en la academia, de los mejores, pero al ver que su único camino era la magia de combate, su familia y amigos le dieron la espalda. Al saber de la elección de Setsuna, a pesar de tener talento para cualquier magia, Sakari simplemente montó en cólera. No le cabía en la cabeza por qué alguien como Setsuna escogería la magia de combate sobre otra opción. Sin embargo, la perspectiva de Sakari cambió al leer un informe. El equipo de Setsuna la rompió, obteniendo el puntaje más alto del entrenamiento, y el propio Setsuna había impuesto un nuevo récord histórico en la academia. Gracias a esa hazaña, el entrenamiento conjunto con el batallón de magos del reino se canceló de plano. Pero a Sakari le alegró más que Setsuna demostrara que hasta el departamento de combate podía rifarse a ese nivel. Le tendió la mano a Setsuna, agradeciéndole por haberles callado la boca a todos. Setsuna pensó que Sakari era otro rollo ahora, y se preguntó si era porque su primera impresión fue malísima. Entonces, Setsuna le correspondió el saludo, diciendo que él también debía disculparse y agradecerle por salvarle el pellejo. Sakari asintió, le dijo nos vemos en clase y se fue. Luego, Lionel sacó un guante de la nada, diciendo que el director le encargó dárselo personalmente a Setsuna. Comentó que no era práctico andar siempre con vendas para cubrir su mano. El guante fue diseñado a la medida para el emblema de magia espiritual que Setsuna portaba, un emblema de magia ancestral del que nadie jamás había oído hablar y mucho menos visto. Setsuna le preguntó a Lionel si él sabía algo sobre esa magia espiritual. Lionel reveló que la magia espiritual es también magia antigua, y fue la mera causa de la gran guerra mágica entre hechiceros hace 100 años. Desde ese momento, todo sobre ella se convirtió en un tabú. Lionel le suplicó a Setsuna que no la usara frente a nadie, advirtiéndole que si la Santa Iglesia lo cachaba, para él sería el fin. Setsuna recordó sus clases de historia, la magia prohibida de la gran guerra mágica de hace un siglo. Jamás se imaginó que fuera esa, magia que no era otra que la magia espiritual. Picado por la curiosidad, le soltó a Lionel la pregunta del millón, ¿cómo demonios sabía de eso? Lionel le confesó que el director le había puesto al tanto de todo el rollo, el dios maligno, sus apóstoles, la magia espiritual e incluso sobre el mismísimo Setsuna, que en realidad venía del futuro. En toda la academia, solo Lionel y el director sabían su secreto. A Setsuna le bajó un peso de encima al saber que Lionel estaba en la jugada, pero no podía sacarse de la cabeza si esa había sido la mejor movida. Lionel lo calmó en corto, diciéndole que le valía un comino qué tipo de pasado arrastrara de su vida anterior. Lo que rifaba ahora es que era un estudiante del departamento de combate, y punto. Setsuna se lo agradeció, y de una vez preguntó dónde andaba el director. Lionel le explicó que el director había olido una pista sobre los apóstoles y andaría fuera un rato, persiguiendo ese rastro. Setsuna no pudo evitar preguntarse qué clase de pistas serían. Justo entonces, Lionel se puso de pie, diciendo que, cuando el director volviera, Setsuna podría preguntárselo de frente. Pero por ahora, ¿qué tal si descansaba? Porque en cuanto se recuperara, Lionel tenía otro chismecito que soltarle. ¿Ahora qué será?, pensó Setsuna. Y mientras Lionel se piraba, Setsuna se quedó viendo su mano, reviviendo la batalla. Si no hubiera logrado dominar el poder del espíritu, la historia habría terminado muy mal para él. Pudo controlar ese poder gracias a Layla, pero la neta, no estaba seguro de poder rifársela así otra vez. Se quitó las vendas de la palma y clavó la mirada en el símbolo del dorso, pensando en el poder brutal que representaba, y de la nada,
Una voz retumbó, confirmando sus miedos, que ni en sus sueños pensara que un simple mortal como él podría dominar así de fácil el poder del espíritu. ¿Será el mismísimo espíritu? Se preguntó Setsuna, pero al echar un ojo por todos lados no vio ni un alma. De repente, algo se movió bajo la sábana que lo cubría, y con una velocidad de infarto, una criatura salió disparada y se le plantó en la mera cabeza. Con una vocecita alegre soltó: «¡Alégrate, mortal! ¡Ya me manifesté!». Setsuna, todavía en shock, preguntó: «¿Neta eres el espíritu?». La criatura lo confirmó sin dudar, regañándolo por ser tan gacho y llamarlo espíritu a secas. Luego se presentó como Blazar y le ordenó que jamás olvidara su nombre. Setsuna no pudo evitar pensar que, con esa pinta, la imagen aterradora que tenía de Blazar como que no cuadraba para nada con su look actual. Blazar brincó a la ventana para echar un vistazo, alucinando con lo chida que se veía la sociedad humana moderna. Todo le parecía gigantesco. Setsuna pensó que era obvio, pues Blazar era una pulga, y le preguntó qué le veía de especial al asunto. Blazar le contestó que chance y la sociedad humana no era la gran cosa en sí misma, pero le estaba dando una nueva perspectiva. Era su primera vez en un cuerpecito así. Setsuna, extrañado, le preguntó por qué había elegido esa forma. Blazar explicó que, por lo general, no tenía por qué andar respondiendo preguntas, pero que por ser hoy, haría una excepción. Le soltó a Setsuna que estaban conectados por el emblema, y que para mantener su forma como se debe, Blazar necesitaba chupar una buena cantidad de maná. Pero ojo, si se quedaba en su forma original, el maná de un pobre mortal como Setsuna se secaría en segundos. Por esa razón, había adoptado una forma más compacta. Al ver la oportunidad perfecta, Setsuna le lanzó la pregunta a Blazar si estuvo metido en la gran guerra mágica de hace 100 años, y sobre todo, ¿cuál fue el resultado de esa bronca? El rostro de Blazar se transformó por completo, y con una frialdad brutal, respondió que no se acordaba de gran cosa. Al diablo los detalles. Ese güey solo se volvió loco en la guerra de su contratista y el pasado le valía un comino. Para él, lo único que importaba era el ahora. De la nada, Blazar salió disparado de la habitación y Setsuna, todo apurado, fue tras él, gritándole que se esperara un poco. «No manches», pensó Setsuna. Si la Santa Iglesia descubría la existencia de un espíritu, sería un broncón, porque a los dos los mandarían directito a la Inquisición. Tenía que parar a Blazar antes de que la regara, así que le metió turbo para alcanzarlo. Blazar ya se había pelado del edificio y andaba de chismoso, mirando para todos lados, llamando la atención de todos los demás estudiantes. Unos se preguntaban si Blazar era un perro, y a las morras se les hacía súper tierno. «Espérame, güey», le gritó Setsuna. Blazar se dio la vuelta, bien sacado de onda, y le preguntó por qué diablos lo seguía, con lo débil que estaba su cuerpo. «¿A poco crees que me puedes seguir el paso?», se preguntó. «Uf», pensó Setsuna, «si mi cuerpo estuviera al 100, ya verías de qué lado masca la iguana». Mientras Blazar seguía en lo suyo, Setsuna iba tras él como alma que lleva el diablo, y de repente, ¡pum!, se topó con Noel. Noel le soltó a Setsuna que ya se le estaban subiendo los humos, creyendo que su victoria en el duelo fue de pura chiripa, y le advirtió que ahora los golems a su mando aguantarían cualquier ataque que Setsuna les lanzara. Pero a Setsuna le valió y siguió de largo. Noel, bien encabritado por el ninguneo, nomás arrugó la cara al ver cómo Setsuna lo dejaba atrás. Y en esas andaban cuando apareció Carla, haciéndole a la muy digna y perdonando a Setsuna por su grosería de antes. Justo cuando Carla iba a soltar algo sobre Leila, vio cómo Setsuna la ignoraba olímpicamente para seguir su camino, lo que la hizo quejarse de que Setsuna era un grosero. A Setsuna, sin que le importara un pimiento, le respondió que no captaba de qué hablaba y le sugirió que ya le parara el tema. Carla, toda ofendida, murmuró que Setsuna se estaba pasando de lanza mientras este se alejaba. Y desde las sombras, Cyrus no le quitaba el ojo de encima. Ya casi caía la tarde cuando Setsuna llegó a un pasillo, aceptando con ironía que Blazar le había ganado la carrera. Mifune, al ver lo jodido que estaba Setsuna, le preguntó qué onda y por qué andaba con la lengua de fuera. Una chava, que estaba cotorreando con otra, preguntó si Setsuna era el mago de batalla que entrenó con Mifune en la práctica conjunta. La otra chava asintió, diciendo que si Setsuna había llegado tan alto fue nomás por el paro que le hizo Mifune. Mifune les puso un alto, diciéndoles que no se pasaran de listas con su amigo, ya que las chavas se piraron. Mifune se disculpó con Setsuna, explicándole que el ambiente se puso tenso después de su megapuntaje en el entrenamiento. Aunque no captaba bien todo el rollo, Setsuna admitió que jamás esperó que Mifune lo tratara como su cuate. Mifune le contestó que, para él, todo mundo era digno de ser usado, como un amigo. Setsuna pensó que la personalidad de Mifune era bien rara, y en eso, Mifune volvió a sacar el tema del entrenamiento conjunto.
mencionando a Yuzua, la que cayó redondita en una trampa, y aunque su vida no corría peligro, las secuelas todavía le duraban, y parecía que la habían entambado, y que ahora mismo los profes la estaban interrogando. Setsuna se preguntó si se referían a Giovanni y empezó a sospechar de ese güey. No le preguntó a Mifune si había visto un animalito rojo por ahí. Mifune le avisó que la criatura iba directo al patio. Setsuna supo que tenían que moverse, ya. En el patio, Blazar andaba de juguetón con unas flores. Los demás estudiantes se preguntaban qué onda con esa criatura, pues jamás habían visto algo así, y morían por saber de quién era esa mascota tan rara. Actar, que también andaba de chismoso, pensó si sería una bestia mágica. Setsuna le gritó a Blazar, pero al verlo, Actar se prendió en cólera. Se dijo para sus adentros que Setsuna ya se estaba pasando de castroso, sobre todo después de que le arruinó todas las pruebas de su trampa en el combate. Y a pesar de su movida, el profe Lionel se había dado cuenta de las tranzas. Al cachar que Blazar era la mascota de Setsuna, Actar decidió armarla de tos. Pensó que si acusaba a Setsuna de meter una bestia mágica a la academia, tendría la excusa perfecta para atacar a Blazar por la supuesta seguridad de todos. Así que intentó soltarle un golpe, muy seguro de que la academia no le diría ni pío. Blazar se sacó de onda, pero respondió al instante, escupiendo una llamarada que lo mandó a volar por los aires. Actar no podía creerlo y, bien encabronado, le gritó a Blazar que se ubicara de una vez. Pero oh sorpresa, su ropa estaba toda quemada de enfrente y hecho un ridículo, salió pitando de ahí como alma que lleva el diablo. Setsuna respiró aliviado al ver que a Blazar no le había pasado nada, pero, al momento, cachó que los demás lo veían, cuchicheando entre ellos. Después de ver la humillada que le pusieron a Actar y el poder de Blazar, algunos chavos empezaron a sacarse de onda, pensando si Blazar podría usar su verdadero poder, aún siendo así de chiquito, lo que sería un peligro de a de veras. Un güey se preguntaba qué onda con esas llamas, diciendo que estaban bien potentes. Otro no creía que tanto fuego saliera de un bicho tan morro. A Blazar le valió madre y les preguntó si todos eran compas de ese tipo mamón. Los estudiantes, ya con el Jesús en la boca, mejor se pelaron de ahí. Mientras tanto, Leila no le quitaba los ojos de encima a Blazar. Cuando Setsuna la vio, ella dio un pasito para atrás, como si anduviera en su propio mundo. Blazar le preguntó en qué tanto pensaba, o si ella también quería una buena rostizada. Setsuna pensó que si él fuera Blazar, sin duda la achicharraba. Mientras Leila se acercaba, Blazar soltó que parecía que ya venía preparada para la acción. Entonces Leila se arrodilló para darle las gracias por ayudar a Setsuna en los calabozos, inclinándose por salvar a su amigo del alma. A Blazar le gustó su actitud, diciéndole que más bien diera gracias de que él conectó sus poderes con los de Setsuna. Setsuna se percató de que la luna de Blazar se veía diferente. Leila entonces sacó fruta de una canasta y se la ofreció a Blazar, diciéndole que era para él, ya que venía a visitar a Setsuna. Blazar empezó a comer, diciendo que era un buen detalle. Luego corrigió que no estaba nada mal, que de hecho le fascinaba. Setsuna pensó para sus adentros que a Blazar se le conquistaba bien fácil mientras la criatura comía. Blazar estaba bien a gusto en las piernas de Leila, dándole con todo a su comida. Drago comentó sobre el hambre voraz de Blazar y le preguntó a Setsuna qué clase de animal era. Setsuna le respondió que Blazar era una bestia mágica. Pensó que si soltaba la sopa sobre Blazar como espíritu, la iglesia se enteraría y... ni siquiera a Drago podía meterlo en tremendo embrollo. Por ahora, Setsuna debía andarse con mucho ojo, pero Blazar no parecía una amenaza para los estudiantes. Al notar que Blazar ya se había zampado la comida de Leila, Setsuna le pasó la suya, dándole las gracias. Ella no dijo ni pío. Parecía que Blazar solo estaba tenso por tanta gente. En eso, un chavo y una chava pasaban por ahí cerca. La chava mencionó que Setsuna era el mago de combate que sacó la calificación más alta en el entrenamiento conjunto. El chavo entonces se fijó en Blazar, diciendo que en su vida había visto un animal como ese. Blazar, a punto de hincarle el diente a la comida de Setsuna, soltó que alguien como él jalaría un montón de miradas. Añadió que si solo era un chismorreo sin importancia, los dejaría en paz. Setsuna pensó que trataban a Blazar como a un bicho raro. Blazar entonces le dijo a Leila que si le traía ofrendas así en el futuro, la haría su lacaya. A Setsuna le alivió ser el único capaz de entender y oír la voz de Blazar de esa manera. Después, Setsuna llamó a Leila y Drago, agradeciéndoles por haberlo salvado en el calabozo. Leila contestó que salvar a un amigo era de lo más normal. Drago, con su cara de pocos amigos, sacó algo de sus cosas, mostró un sobre y explicó que sus padres se enteraron de su alta calificación durante el entrenamiento. Estaban tan felices que hasta le mandaron una carta, y eso lo hizo sentir orgulloso de ser un mago de combate. Setsuna se alegró al oírlo y sonrió para sí. En eso, Leila le habló a Setsuna, expresando su inquietud sobre la verdadera identidad de Giovanni.
Setsuna admitió no conocer todos los pormenores, pero que sabrían más cuando acabara el interrogatorio de Yuzua. Recordó el primer encontronazo que tuvieron con Giovanni, sospechando que podría ser un apóstol. La única habilidad especial que Giovanni parecía tener era el control sobre la Hidra, y ese poder solo podía pertenecerle a un apóstol. Drago, con el semblante serio, dijo que quería preguntarle a Setsuna sobre el poder que usó en el calabozo. Él había visto el campo de energía hecho con el maná de Setsuna, que no se parecía en nada a la magia de combate. Setsuna titubeó, sin saber qué responder. Layla entonces supuso que Blazar le había prestado sus poderes a Setsuna. Blazar, al oírla, comentó que esa chica tenía buen ojo, pues había sentido de dónde venía el poder. Setsuna se dio cuenta de que Blazar estaba domesticado, y él se sintió un poco vacío, sin saber cómo explicar bien toda la situación. De repente, el profesor Cyrus le gritó a Setsuna. Mientras se acercaba, dos estudiantes cuchicheaban si iba a regañar a otro alumno. Cyrus les gritó que se largaran, y ellos obedecieron al instante. Luego apuntó a Blazar y preguntó qué clase de animal era, pues jamás había visto una bestia mágica así. Remarcó que no se parecía a ninguna bestia mágica conocida. Esto se puso color de hormiga, pensó Setsuna. Cyrus siguió con el regaño, diciendo que si no sabía que debía registrar a su mascota en la academia. Blazar, al oír que lo llamaban mascota, le hirvió la sangre. Cyrus, al cachar su reacción, se preguntó si había una razón de peso para la presencia de Blazar. Si no, tendría que encargarse de sacar a patadas a ese animal. Blazar, hecho una furia, estaba listo para la bronca, pero antes de que el lío creciera, Sakari apareció pidiendo perdón por su despiste. Explicó que tenía el formulario, pero se le había olvidado por completo. Se inclinó ante Cyrus a modo de disculpa. Setsuna cachó al instante que el profe Sakari le estaba haciendo el paro. Cyrus, con cara de no poder creerlo, comentó que un profesor se estaba humillando ante un estudiante, y para colmo, ante uno como Setsuna, quien había sido el mero mero del departamento de combate. A Setsuna la situación le dio una pena ajena brutal. Sakari, todavía agachado, admitió que Cyrus tenía razón. Drago, harto, soltó un madrazo en la mesa y se levantó, caminando directo hacia Sakari. Luego se volteó hacia él y con una sonrisota le dijo que todo era por él. La razón de que el departamento de combate quedara primero en el entrenamiento fue gracias al profesor Sakari. Setsuna y Layla corrieron con Sakari para agradecerle. Setsuna le dio las gracias de corazón al profe, mientras que Layla, a pesar de sus métodos tan raros, le agradeció diciendo que todo lo había hecho por su bien. Sakari, conmovido por sus palabras, se hizo el sentimental, pero se notaba que disfrutaba ser el centro de atención de los tres. Cyrus, ya encabronado, preguntó en voz alta qué pinche circo montaban y si de neta se creían ese cuento. Una morra se volteó con su compa y le susurró que el departamento de combate le había ganado al de Cyrus. El chavo añadió que con razón Cyrus andaba de mamón. Furioso por los chismes, Cyrus les gritó que entregaran el dichoso documento a la mañana siguiente sin más rodeos. Setsuna, sintiendo un alivio cabrón por salvarse de una peor, se dio cuenta de que Blazar estaba a nada de perder los estribos, pero por suerte no llegó a tanto. Luego le agradeció a Sakari por el paro. Aunque no sabía todos los detalles, valoró un chingo que se la rifara por ellos. Sakari, sonriendo, respondió que era él quien debía agradecerle a Setsuna. Agregó que, viendo cómo estaban las cosas, estaba seguro de que había un buen motivo para traer a la bestia mágica. Drago, admirado, dijo que Sakari era un ejemplo para los demás profes. Layla estuvo de acuerdo, pero a Blazar le valió madres, diciendo que era pura plática inútil. Después de eso, Blazar y Setsuna se pelaron de ahí. Mientras caminaban, un pájaro voló hacia ellos con un pergamino. Setsuna lo leyó y cachó que era una carta felicitándolo por rifársela con la magia espiritual. La carta también dejaba ver que había cierta preocupación, avisando que al director le preocupaba que a Setsuna se le complicara controlar la magia mientras aún se recuperaba de sus heridas. El director, queriendo enseñarle él mismo, no estaba disponible y ya había arreglado que alguien más lo instruyera en su ausencia. Setsuna se preguntó quién diablo sería esa persona y cómo le ayudaría a dominar la magia espiritual. La carta seguía diciendo que Lionel le presentaría a dicho individuo. El director se despidió, deseándole mucha suerte a Setsuna. Se sintió agradecido con el director por jugársela por él. La escena cambia a una casona, donde una anciana lee una carta. Soltó una risa burlona murmurando qué sarta de tonterías decía. Cerca, una chica barría con una cubeta de agua al lado. La anciana refunfuñaba por tener que enseñarle a otro mocoso a usar la magia espiritual. Estaba que trinaba porque el director soltó sus métodos sin pedirle permiso, y agregó que, aunque el chavo Setsuna fuera recomendado del director, no se la perdonaría si resultaba ser un inútil. En ese caso, ella misma se haría cargo del asunto. La toma cambia de nuevo, esta vez a la junta urgente sobre magia.
donde el director Danan informaba de su descubrimiento. Alguien incluso le preguntó si de verdad creía que con eso bastaría para resolver el problema. Otro tipo mencionó las señales de la aparición del dios maligno y sus apóstoles oscuros, lo que hacía sonar aún más alarmantes las palabras de Danan. Una mujer le echó en cara que Danan no tenía ni una sola prueba concreta. Danan respondió que sus enemigos no dejaron rastro alguno y que justo por eso había acudido a ellos en busca de ayuda. A algunos les costaba aceptarlo, mientras que otro insinuó que a Danan quizás se le olvidaba algo muy importante. Al terminar la reunión, Danan salió del salón y se topó con Lionel, comentando lo movida que había estado la junta. Lionel, que lo esperaba, dijo que eso era de cajón. Danan se sentó, reconociendo que era lógico que no le creyeran. Lionel le recordó que estaban tratando con magia espiritual prohibida, un tema que no podía tomarse a la ligera. Danan replicó que un suceso así no podía ser ignorado y que si los apóstoles movían ficha, su propuesta al menos sería un primer paso para algo útil. Danan entonces preguntó qué onda con el estado de Setsuna. Lionel explicó que Setsuna se estaba recuperando bien, aunque todavía se estaba forzando de más. ¿Le tomaría un buen rato recuperarse al 100? Danan comentó que el nuevo maestro de Setsuna sería bastante duro. Por eso mismo, esperaba que Setsuna se recuperara del todo antes de conocerlo. Mientras tanto, Setsuna dormía en su cuarto, y a su lado, Carol lo velaba en silencio. Él se despertó y se sacó de onda al verla, preguntándole qué hacía ahí. Ella le dijo que supo que andaba malito y le trajo comida para ayudarlo a alivianarse, mientras abría los recipientes. Le explicó que la receta se la había pasado Drago. Setsuna le agradeció un montón por haber cuidado de Blazar desde el día anterior. Carol lo calmó diciéndole que no había bronca y le contó que se dieron un rol por la ciudad junto con Layla. También trajo unas frutas para darle a Blazar, cuya vocecita era un chillido de lo más tierno. Setsuna entendía por qué a todos se les hacía tan adorable Blazar. Carol entonces comentó lo increíble que era Layla, ya que había tratado a Blazar sin una pizca de hostilidad en su maná. Setsuna preguntó si eso era neta, y Carol lo confirmó, diciendo que Layla lo hizo como si nada. Le explicó que tratar a alguien sin levantar barreras era clave, sobre todo al hacer algo tan cañón como eso. Como Carol siempre andaba con sus bestias fantasma, podía sentir perfecto cuánto agradecían que las trataran con cariño. Setsuna pensó que eso era tan típico de Layla, siempre cuidándolo desde aquel desmadre en la mazmorra. No podía quedarse de brazos cruzados, y en cuanto su cuerpo estuviera al 100%, necesitaría que le enseñaran a usar la magia espiritual. Carol dejó la comida y le dijo que se iba a clase, pidiéndole que, por lo que más quisiera, regresara sano y salvo con Blazar. Al marcharse, Setsuna se dio cuenta de cómo Carol y Layla cuidaban de Blazar, mientras él debía juntar toda la info posible sobre la magia espiritual. Recordó haber leído que hace 200 años estalló una guerra masiva. Los seguidores de un tipo intentaron controlar otras magias, y ambos bandos se dieron con todo por los continentes. El poder de esa magia era brutal, pero muy pocos podían controlarlo, y al final, los magos ganaron, devolviendo la paz al mundo. En cuanto descubrían a un usuario de magia antigua, lo interrogaban y lo purgaban sin piedad, y ese conocimiento era demasiado peligroso para salir a la luz. Por eso Setsuna debía ocultar a toda costa su pacto con Blazar. Se recostó, dándole vueltas a cómo en su vida pasada nunca se topó con la magia espiritual. Si lograba dominar ese poder, estaría un paso más cerca de madrearse a ese dios maldito. Pero también pensaba en los sucesos de esta vida, el encontronazo con Leo y el modo berserker de Giovanni en el entrenamiento. Ninguna de esas cosas había pasado en su vida anterior. Si la historia se estaba reescribiendo, ¿estaría tomando las decisiones correctas? Días después, Setsuna ya estaba al 100, listo para entrenar con Lionel. Pero Carol, con cara de pocos amigos, le preguntó si neta estaba seguro. Él asintió, diciendo que para eso eran las vacaciones de la academia. Drago dijo que le echaría ganas para no perder contra él. Setsuna respondió que lo esperaba. Layla estaba agüitada, pues tendría que separarse de Blazar y se sentiría muy sola. Blazar le encargó que le tuviera listas muchas frutas para su regreso. Setsuna agradecía un montón lo que Carol y Layla hicieron por él, pero ahora tenía que marcharse. Carol y Layla les pidieron que se cuidaran mucho. Layla comentó que Setsuna de verdad tenía buenos compas. Setsuna le dio la razón, pensando que su mayor bronca ahora era Blazar. Se preguntaba si podría rifársela para cuidarlo él solo, porque no podía dejarle todo el paquete a Layla. Ambos llegaron a la estación de las carrozas, pues el viaje que les esperaba iba para largo. Setsuna sugirió que usaran la carroza lagarto, pero Lionel le explicó que era una chinga aprender a montarlos. Aún así, era la mejor opción para viajes largos, ya que nomás tenían que aferrarse con todo al lagarto. El dueño les advirtió que eran rapidísimos y que el viaje sería movidito. También les dejó claro que no se hacía responsable si algún estudiante salía herido montando uno.
A Setsuna le dio igual, pensando que todo dependía del lagarto y de si lograba conectar con él. Setsuna se montó en el lagarto como si nada, pensando que si lo trataba con calma, el animal respondería bien. Ya acomodado, comentó que todo se sentía chido. El dueño del lagarto aplaudió, pasmado, disculpándose por haber subestimado a Setsuna. Setsuna, por ser tan chavo, le explicó que a la mayoría le costaba un buen al principio, pero Setsuna ya recordaba haber montado bestias parecidas en su vida pasada. Y así, mientras él y Lionel se largaban, Blazar parecía estar gozando el viaje. Al verle la cara a Lionel, Setsuna le preguntó si se estaba mareando. Lionel admitió que todavía no le agarraba la onda. En pleno camino se toparon con 3 mujeres armadas que le cerraban el paso, pero había algo en ellas, una vibra que las hacía diferentes. No parecían las típicas bandidas, justo como sospechaba Lionel. Una de ellas confirmó el peor temor. Eran sirvientas de la bruja Morgana. A Setsuna le sonó ese nombre, estaba en la carta del director. Y entonces, la mujer lo llamó por su nombre, identificándolo como el mago espiritual. Lionel explicó que justo iban a ver a su maestra y preguntó si las 3 habían venido por ellos. Fue entonces que una de las mujeres habló con un tono totalmente diferente, diciendo que no le interesaba conocer a un simple mago de combate. El cambio de voz fue tan brutal que Lionel preguntó de inmediato si de verdad eran sirvientas de Morgana. Setsuna se bajó de la bestia, tratando de descifrar quiénes diablos eran. Lionel le susurró al oído, esas tipas no son humanas, y al caer en cuenta, Setsuna lo captó, eran muñecas creadas por alquimia. Una de ellas miró a Setsuna y se burló de que seguro un espíritu lo eligió de pura chiripa, y si se equivocaba, lo retaba a demostrarlo haciéndolas cachitos. Sin pensárselo 2 veces, se lanzaron al ataque. Una de las mujeres fue directo contra Setsuna, quien en un parpadeo levantó su espada y paró el golpe en seco. Mientras, Lionel echó para atrás al lagarto y contraatacó con un trancazo brutal. Setsuna analizó la jugada, dándose cuenta de que para que unas simples muñecas tuvieran tanto poder, su creadora debía ser un monstruo de poder. La muñeca sonrió con desdén, viendo que Setsuna estaba en aprietos, tal como lo había planeado. Añadió que no tenía por qué andarle enseñando magia espiritual a un simple mago de combate. A Lionel ya le estaba hartando tanta arrogancia y le soltó que los estaban subestimando. Entonces invocó un espadón gigante y declaró que si ellas iban en serio, él también lo haría. Setsuna pensó que para que Morgana lo aceptara, tendría que hacer polvo a estas muñecas. Lionel le dijo que no les quedaba de otra, así que a darle con todo. Las muñecas respondieron con una enorme bola de magia y tanto Setsuna como Lionel reaccionaron al instante. Lionel gritó que no había que esquivar, sino ir de frente. Le hizo una seña a Setsuna y partió el ataque en 2. Setsuna flipó con el poder de la espada de maná. Una de las muñecas habló, admitiendo que parecían tener lo suyo. Y dicho esto, las 3 muñecas volvieron a la carga. Setsuna notó que sus armas chisporroteaban con rayos. Una de ellas lanzó un tajo brutal contra Setsuna, quien logró esquivarlo por un pelo. Otra disparó una ráfaga de rayo negro hacia ellos, y ambos saltaron para esquivarla. La tercera se preparaba para atacar cuando Lionel le gritó a Setsuna que si ese ataque les daba, quedarían fritos. Setsuna lo entendió al instante y saltó, librándose de la descarga eléctrica por un pelo. Mientras tanto, Morgana observaba, pensando que si eran tan débiles contra la magia elemental, eventualmente serían derrotados hasta por magos que ni siquiera pueden defenderse de esos mismos ataques. Setsuna cavilaba por qué los magos de combate eran presa fácil de ataques elementales. Si el impacto daba en el blanco, sus cuerpos sufrían todo el daño, mientras que los usuarios de maná externo recibían un daño menor. Esto hacía casi imposible que un mago de combate resistiera esos ataques. Morgana comentó que hasta los ejércitos mágicos más modernos aún usaban golems o bestias invocadas para pelear en la vanguardia. Sentenció que los magos de combate eran reliquias y que ni Setsuna ni Lionel podrían con sus muñecas en un combate cuerpo a cuerpo. Setsuna admitió que los magos de combate estaban olvidados, pero eso no les quitaba su increíble potencial. Esquivó para acercarse a una, afirmando que la magia de combate aún tenía su lugar, y con eso soltó un puñetazo devastador. Entretanto, Lionel peleaba con otra y al ver una abertura, la golpeó directo en la espalda, aclarando que no la destruyó, solo la incapacitó. Mientras, las mujeres seguían su asalto contra Setsuna y Lionel, esquivaban golpe tras golpe. Setsuna se enfocó y empezó a canalizar poder en su mano. Meditó con cuidado, imaginando el arma más poderosa que podría crear en esta precisa situación. Cuando una lo atacó con su arma, Setsuna esquivó y usó una rama para impulsarse en el aire y conectar una patada brutal por detrás. Morgana, observando la escena con atención, comentó que alteraban la hoja de maná y usaban el entorno a su favor. Lionel también seguía luchando contra otra de ellas.
Setsuna notó que sus golpes iban hacia la oponente de Lionel y pensó en su cuerpo, perfeccionado por el entrenamiento. Combinado con su técnica y control del maná, era lo que hacía todo eso posible. Si usaban bien sus habilidades, no carecerían de fuerza en combate. Un ataque impactó el suelo y Lionel saltó hacia atrás velozmente. Las tres mujeres se dieron la mano y Morgana envió un mensaje, insinuando que ningún ataque sorpresa funcionaría contra ellas. Se preguntaba cómo lograrían quebrar esa magia elemental a tan corta distancia. Las mujeres conjuraron una esfera mágica y Setsuna pensó que si no lo atacaba directamente, podría romperla con una bala de carga. Sin embargo, su potencia de seguro se reduciría por la magia de agua que estaban usando. De repente, Blazar apareció declarando que romper la magia era fácil. Dijo que si usaban su poder, podrían incluso destruir el bosque entero. La magia elemental de Setsuna se activó, destellos de energía lo envolvieron. Blazar lo felicitó por mantener la concentración y anunció que ahora aumentaría el poder para achicharrarlas. Mientras Blazar aumentaba la intensidad, Setsuna sintió un dolor agudo y le rogó que se detuviera. Blazar se detuvo, preguntando por qué dudaba. ¿No quería derrotar a las tres mujeres? Setsuna explicó que aunque sí quería ganar, esto era una prueba de su propia fuerza. Blazar lo llamó ridículo. Y justo en ese preciso instante, la barrera mágica se desvaneció y Morgana ordenó a sus sirvientas llevar a Setsuna ante ella. Lionel, totalmente confundido, se preguntó qué acababa de ocurrir. Las mujeres se disculparon por su rudeza y le pidieron que la siguiera. Finalmente llegaron a una enorme mansión donde Morgana los esperaba de pie junto a una chica. Ella llamó a Setsuna por su nombre y él se percató de que era Morgana. Ella le cuestionó por qué no usó su magia espiritual contra un escudo de pura agua. Su magia de combate sería ineficaz y usarla podría haber sido un error garrafal. Setsuna contestó que tenía toda la razón, pero debía ocultar su magia espiritual a como diera lugar. Por eso, había decidido no arriesgarse contra enemigos desconocidos. Es más, si hubiera usado su magia espiritual en ese momento, el bosque entero se habría quemado. Y destruir la naturaleza y lastimar animales a lo tonto era algo que no iba a hacer. Morgana comentó que Setsuna era muy blando, pero lo felicitó por no aferrarse a una magia que todavía no controlaba. De haberlo hecho en esa situación, habría fallado. Sin embargo, ella lo guiaría para que aprendiera a dominarla. Setsuna agachó la cabeza, agradecido. Mientras tanto, Blazar, que observaba la escena, se preguntaba si Morgana de verdad creía que un humano podría controlarlo. ¡Qué chiste!, le parecía a él. Morgana contestó que aunque Setsuna era fuerte, por donde lo viera seguía siendo solo un animal salvaje sin pulir. Blazar le contestó que le enseñaría su verdadero yo. Empezó a crecer y Setsuna cachó que le estaba robando maná a la fuerza. Blazar declaró que lo quemaría todo, incluso los huesos de Morgana si hacía falta. Setsuna se paniqueó al ver que no podía controlar el poder de Blazar, y que si esto seguía así, todo terminaría hecho cenizas. Morgana lo calmó diciéndole que no había más humanos viviendo en el bosque, lo que hacía más fácil para ella controlar la situación, pero de ninguna manera permitiría que Blazar lo quemara todo. Y con eso, invocó a su espíritu, declarando que le enseñaría a Setsuna cómo se controla un espíritu de verdad. Blazar la atacó con un bolón de fuego, pero al pegarle, Morgana se volvió agua y se regeneró como si nada. Declaró que era el momento de acabar la pelea, y usando su poder invocó una ola gigantesca desde el lago, dejando a Lionel boquiabierto. El agua se abalanzó sobre Blazar, extinguiendo sus llamas. Morgana declaró que el espíritu apenas si tenía un lazo con Setsuna, por eso su poder no era suficiente. No era más que una simple bestia salvaje, pero si Setsuna conseguía forjar un verdadero lazo con su espíritu, podría controlar su forma y su poder a voluntad. Él se imaginó dominando la naturaleza a ese nivel. Tras la pelea, Morgana le explicó que había 3 etapas para dominar la magia espiritual. La primera era hacerse uno con la naturaleza. La segunda, entrar al mundo espiritual cuando quisieras, encarar al espíritu y ganarte su respeto de verdad. Había escuchado que Setsuna forzó el contrato sin siquiera haber completado bien la primera etapa, y por eso su magia espiritual seguía chafa. Frustrada, Morgana le echó bronca al director Danan, llamándolo escuincle y acusándolo de no haberle enseñado nada bien a Setsuna. Este se quedó de a 6. ¿Cómo se atrevía Morgana a hablarle así al director? Entonces, ella reveló que el bosque era el hogar de muchísimos espíritus, lo que lo convertía en el lugar perfecto para alcanzar un estado de desapego. A partir de mañana mismo, el entrenamiento de Setsuna daría inicio. Morgana le exigió que demostrara por qué el espíritu lo había elegido a él. Él le entró sin dudarlo. Al otro día, ella lo cachó meditando en el bosque, y durante el día, no solo se partió el lomo entrenando con los demás, sino que le echó la mano con la talacha y dejó la casa reluciente. Una noche, mientras le daba duro al entrenamiento junto al lago, un montón de luces brillantes empezaron a caer a su alrededor.
De volada entendió que estaba en el mero corazón de la naturaleza misma. Mirando hacia la choza del acantilado, murmuró para sus adentros que ya estaba más que listo para darle en la torre a Blazar. Ya reunidos en la casa, Morgana soltó que al parecer Setsuna ya sentía los espíritus y alcanzó ese nivel en tan solo 2 semanas. Una verdadera proeza, caray. Explicó que ahora le tocaba entrar al mundo espiritual y forjar un lazo con los espíritus. Pero había un pequeño detalle. Le confesó que en ese mundo, el poder mágico valía para pura nada, solo la fuerza de voluntad rifaba. Aunque Setsuna ya podía sentir a los espíritus, darse un tiro con Blazar a solas sería un suicidio para él. Así que Morgana decidió que ella le haría el paro. Blazar se dio cuenta de que la cosa estaba rara, pero el güey seguía sin creérsela del todo, preguntándose si Morgana de neta creía que podía hacerle frente en el mundo espiritual, y a Setsuna le advirtió que no se sintiera tan gallito. Setsuna, bien sereno, le dijo que lo único que quería era su bendición. Entonces Morgana se volteó con Lionel y le explicó la movida. Mientras estuvieran allá, sus cuerpos de carne y hueso estarían totalmente a merced de cualquiera. Como ese lugar era su cantón, protegido por sus chavas, le encargó a Lionel que los cuidara. Lionel, sin broncas, aceptó, asegurándole que él y la banda cuidarían sus cuerpos mientras anduvieran de viaje. Morgana dijo que ya era hora y le ordenó a Setsuna que alcanzara un estado de trance total. En cuanto lo lograra, la puerta al otro mundo se abriría de par en par. Setsuna siguió sus instrucciones al pie de la letra y al abrir los ojos se topó de frente con Blazar, con Morgana a su lado. Morgana admitió que la arrogancia de Blazar no era puro cuento. Setsuna cayó en cuenta de que, como no podía sentir al 100 a los espíritus, no captaba la verdadera dimensión del poder de ese monstruo. Blazar, notando la onda, comentó que ahora sí parecía que Morgana se lo estaba tomando en serio. Luego, ella levantó una barrera, explicando que era para proteger la voluntad del propio Blazar. Le advirtió que si Setsuna se le ponía al brinco directamente, podría quedarse atorado para siempre en el mundo espiritual. Blazar se rió, diciéndole a Morgana que no se acelerara, preguntando si de verdad creía poder controlar su poder con tan poca garra. Setsuna, ya encabronado, le respondió que se había matado entrenando el control mágico más que nadie, y como el poder espiritual era la misma gata pero revolcada, también ya lo tenía dominado. Ahora que había llegado a ese trance, sentía que nadie lo paraba. Si de verdad quería la aprobación de Blazar, todavía quedaba una última prueba para demostrar de qué estaba hecho. Blazar le advirtió que luego no se anduviera quejando por cargar con ese paquetote. Mientras tanto, Lionel y una morra estaban en la casa, echando ojo a la situación. Lionel comentó que al parecer Setsuna ya había arrancado y le tenía fe de que la iba a armar, pero, de repente, sintió un poder mágico bien oscuro que se acercaba a madres. Algo perverso venía directo hacia el refugio, justo en el momento más crítico. Nadie iba a arruinar el tiro entre Setsuna y Blazar. Envuelto en una aura siniestra, Leo se metió al cuarto, pidiendo disculpas antes de preguntar si había alguien. Su mirada se clavó en Lionel. ¿Sería este vato del departamento de combate? Para su sorpresa, ahí estaba también Setsuna, lo que le iba a ahorrar un buen de broncas. Lionel reconoció a Leo, el morro fugitivo que andaban cazando. No manches, que el mismo Leo vino a buscarlos. De la nada Sagan reventó la pared y le dio un trancazo a una muñeca, gritándoles, "mis novatos". Sentenció que se llevaría a la ruca y a Setsuna. Leo, sacado de onda por lo que quería Sagan, le recordó que antes eran compas del alma. ¿No te basta con llevarte a la ruca y a la muñeca? Al instante, Lionel captó que Sagan también era un apóstol. Frunció el ceño. Llegaron en el peor momento. Si no fuera profe, ya se habría pelado de aquí. Leo, sintiendo el desmadre, le dijo a Lionel que si quería, se abriera, que la bronca no era con él. Pero Lionel ni de chiste pensaba rajarse. Creó una espada de maná y le dijo a Leo, "¡A mí no me vaciles!". Le dejó claro que en su academia ningún maestro abandona a sus chavos, y con eso se lanzó al ataque. Blazar le juró a Morgana que lo reconocería, pero Setsuna pensó que eso era puro cuento. Setsuna se mentalizó en no dejarse llevar, pues este era un mundo donde la voluntad era ley, y debía mantenerse bien firme. Setsuna miró a Morgana, sin cachar qué onda. Ella le contestó que algo andaba mal en el mundo real. Una presencia malévola invadía el bosque y parecía que sus sirvientas ya habían valido queso. Setsuna se agüitó, pero le pidió a Morgana que siguiera. Morgana le advirtió que si quitaba la barrera, la voluntad del espíritu podría calcinar a Setsuna y chance y ya no podría regresar al mundo real. A Setsuna le valió la advertencia, diciendo que esta era una prueba que debía rifarse él solo. Le encargó que cuidara al profe y a las chavas. Morgana le dio una última orden. "Tienes que regresar, Setsuna. De nada serviría si moría ahí después de todo lo que le había enseñado". Setsuna la calmó, asegurándole que volvería.
Morgana, viendo su decisión, deshizo la barrera para que pudiera marcharse. Se disculpó con Blazar por la espera. Entonces Blazar le preguntó por qué anhelaba tanto su poder, diciéndole que eso le quedaba muy grande y si de verdad estaba dispuesto a calcinarse por conseguirlo. Setsuna respondió que lo había perdido todo antes de su regreso. Blazar se detuvo, cayendo en cuenta que ese era el paisaje mental de Setsuna. Este prosiguió, explicando que el ejército mágico fue manipulado por los apóstoles y el mundo se fue al carajo, sin arreglo. Le arrebataron a todos sus mentores y esa culpa despertó el poder que lo trajo de vuelta. Ahora, juraba que no dejaría que nadie le arrebatara nada más. Blazar, intrigado, se preguntó, ¿lo mueve la venganza contra quienes destruyeron su mundo o quizás es un desafío? Para él, era una hermosa muestra de la garra humana, pero encarar tal desesperación sin una pizca de miedo era una verdadera locura. Y Setsuna, neta que era un tipo interesante. Blazar admitió que Setsuna merecía enfrentar su prueba, pero él no quería solo una parte de su poder, sino todo. Dicho esto, Blazar tomó una forma más humana y compacta, aclarando que esta vez no sería una prueba como las anteriores, sino una impuesta por él mismo. Setsuna intuyó un duelo de voluntades y se abalanzó sin dudarlo. Blazar le respondió el gesto y ambos colisionaron sus palmas en el plano espiritual. Mientras, en el mundo real, Lionel estaba metido en una broncota contra Sagan. Consiguió rebanarle parte del plumaje a Sagan, quien admitió que Lionel no estaba nada mal para ser humano. En plena pelea, Sagan usó su magia alquímica y de pronto se alzó, gritándoles a todos que se abrieran. Justo cuando Sagan iba a lanzar su ataque, una muñeca apareció para recibir el impacto por él. Morgana de inmediato jaló a Lionel para sacarlo de la casa, atravesando el muro para huir del madrazo. Lionel pensó que después de usar esos trucos tan bestiales repetidamente, Sagan ya debería estar agotado, pero al contrario, su maná se sentía más cabrón. Sagan, al notar su confusión, le advirtió a Leo que no se confiara. Leo asintió, listo para lanzarse al ataque, pero Morgana se metió, usando su magia para frenar la ofensiva. Se preguntó en voz alta cómo se atrevían a armar tanto escándalo en su casa. Al ver que Morgana por fin había despertado, Leo preguntó si no podían darle chance. Morgana le contestó que los jóvenes debían echarle más ganas. Mientras Sagan se alistaba para atacarla, Lionel se abalanzó y le conectó un tajo. Sagan, usando su poder, desvió el golpe de Lionel y Morgana sintió como la magia se desintegraba. Leo se preguntó si esa era la magia espiritual del informe. Se maldijo por no notarlo antes, sabiendo que era inútil. Justo cuando Leo iba a atacar de nuevo, Lionel le soltó un puñetazo, pero Leo esquivó y le gritó a Sagan que se encargara de Lionel. Sagan entonces conectó un golpe brutal que mandó a Lionel a volar fuera de la casa. Morgana, analizando a Sagan, se preguntaba si su habilidad anulaba toda la magia, volviéndolo inmune a cualquier ataque. Se preguntó si era una técnica especial o si necesitaba cumplir alguna condición para usarla. Morgana pensó en atacarlo con magia a quemarropa, esperando que sin tiempo para reaccionar su ofensiva sí funcionara. Entonces hizo que el agua del lago se alzara en una ola de tamaño descomunal, lista para dejarla caer sobre ellos. Afuera, Leo notó que Morgana le apuntaba a él, pero no se inmutó, pues usaría su poder para defenderse. Pensó que si eso fallaba, no le quedaría de otra más que usar su as bajo la manga. Morgana alzó el agua todavía más, planeando atraparlo y devorarlos a los dos. Leo, al captar su intención, comentó que era una jalada, pero no un mal plan. Usó su poder para impactar el agua, dispersándola y provocando que cayera como un diluvio. Dijo que él también había entrenado un poquito. Morgana, impactada, se preguntó si usaba magia de rango combinada con desintegración. Leo lo confirmó, preguntando si eso bastaba como un recuerdito para el otro mundo, y con eso se preparó para atacar, sentenciando que su chamba había terminado. Pero justo cuando iba a lanzar su ofensiva, Setsuna apareció de la nada y le soltó un trancazo. Morgana lo cachó al instante. Setsuna había vencido al espíritu. Leo miraba a Setsuna, quien estaba envuelto en llamas intensas, pero las dominaba con maestría para que no se extendieran al bosque. Sagan, al clavar la mirada en Setsuna, se dio cuenta que era muy diferente a Lionel. Blazar se preguntó si al fin tenía rivales dignos de su fuego. Setsuna, con pura determinación, afirmó que eran rivales fuertes, pero que no debía confiarse para nada. Blazar recordó su pelea anterior, aceptando que Setsuna ganó, aunque con una humildad que nomás no le cuadraba. Setsuna le recordó su agarrón en el mundo espiritual, donde Blazar lo había conectado dejándolo a punto de caer. Los dos estaban hechos polvo, y Blazar admiraba las agallas de acero de Setsuna. Se fijó que aunque estaba temblando, Setsuna seguía sonriendo. Aunque su cara mostraba el cansancio, se mantenía plantado, convencido de su victoria. Blazar, alistándose para atacar, dijo que Setsuna se cargaba una confianza increíble para ser un humano tan frágil.
Setsuna reconoció que Blazar era muy cañón, lo que explicaba su racha invicta, pero esa misma fuerza era su talón de Aquiles. Blazar se preguntó de qué diablos hablaba, y este le explicó que ya había probado la derrota y la desesperación muchas veces. Pero, después de haber tocado fondo, ahora ya sabía cómo volver a levantarse, sin importar qué tan difícil se pusiera la cosa. Su espíritu no se iba a quebrar, y su voluntad lo guiaría a la victoria. Estaba listo para el ataque, sentenciando que esa sería la primera derrota de Blazar. Blazar, poniéndose de pie, le contestó que sería la última derrota de Setsuna. Chocaron con todo su poder. Al rato, Blazar no podía creer la fuerza de Setsuna, admitiendo que había superado por mucho sus expectativas. Ahora lo reconocía. Setsuna había ganado. Se preguntó en qué momento Setsuna se había vuelto tan fuerte, al punto de lograr una victoria tan clara. Setsuna respondió que en plena pelea sintió como su voluntad crecía, y la resolución de Blazar era como un fuego que comenzó a arder dentro de él. Blazar entendió cómo había pasado todo sin que él lo notara, y reconoció a Setsuna como un aliado a su altura, alguien en quien confiar su poder. Le pidió a Setsuna que tomara su mano. Ambos chocaron puños y Setsuna le agradeció por confiarle su poder. Blazar le dijo que no había de qué y lo apuró a irse. Setsuna asintió y sin más se dio la vuelta para encarar a Sagan. Lionel le gritó a Setsuna: «¡Aguas con las garras de Sagan!». Setsuna contestó que esas garras chupaban el poder mágico de lo que fuera que tocaran. Pensó para sus adentros que Sagan era el único apóstol que enfrentó antes de regresar y que su poder era el del devorador de todo. Porque aunque Sagan podía anular cualquier magia de ataque, también podía absorber el maná de cualquiera que cortara. Era el ser más poderoso, que se cargó él solo a todo el Reino del Norte, un lugar famoso por su increíble tecnología de alquimia. Y lo hizo nomás robándoles toda su energía mágica. Sagan, al notar que Setsuna conocía su poder, comentó que no sabía cómo lo supo, pero que de todos modos no podría contra él. Leo, mientras intentaba reponerse, hizo una mueca de dolor y apuntó que Setsuna ahora era muchísimo más rápido que antes. Setsuna se sacó de onda al ver que Leo aún seguía en pie y se preguntó si usó magia de integración para reducir el impacto. Ahí comprendió que Leo también se había vuelto mucho más fuerte. Sagan le dijo a Leo que él se encargaba de Setsuna, pidiéndole que se hiciera a un lado. Leo aceptó, retrocediendo para observar. Setsuna recordó que, antes de volver, había logrado madrearse a Sagan usando su ventaja con magia de largo alcance. Pero ahora el tipo era un experto en combate y un solo golpe podía ser fatal. Sin embargo, Setsuna también era otro. Bloqueó el ataque de Sagan y le metió un trancazo de lado, haciéndolo retroceder. Pero Setsuna no se detuvo y se le fue encima otra vez. Sagan, en shock, exclamó que era imposible que Setsuna fuera más rápido que él. Setsuna pensó que al combinar el poder de Blazar con su propio power-up, podía moverse a una velocidad de locos. Leo cachó que ahora Setsuna combinaba técnicas de pelea con la magia espiritual, lo que le permitía moverse aún más rápido y soltarle una lluvia de golpes a Sagan. Morgana alucinaba al ver cómo Setsuna controlaba el rango de su ataque de fuego con una precisión brutal. Era una proeza neta impresionante. Sagan soltó un rugido que creó una presión bestial sobre todos. Luego se burló de Setsuna, diciendo que cubrirse en llamas era prácticamente pedirle que se lo tragara. Declaró que ahora sentía un poder abrumador, pues él era el devorador de todas las cosas. Setsuna sonrió, pensando que a él también le picaba la curiosidad. Sagan se abalanzó contra Setsuna, logrando conectarle un golpe. Sin embargo, Setsuna lo hizo a propósito para acercarse al árbol, y cuando Sagan atacó, lo esquivó como un maestro. De pronto, Sagan sintió que su cuerpo ardía. Le gritó a Morgana que usara su magia de agua sobre él, pero su cuerpo se quedó tieso y se preguntó qué diablos estaba pasando. Setsuna explicó con calma que, tal como sospechaba, Sagan no podía devorar por completo la magia espiritual. Aunque la absorbiera con su poder, de nada servía si no podía usarla bien. Al contrario, lo estaba carcomiendo por dentro. El poder espiritual no es algo que Sagan, ni un ser como él, pudiera devorar así de fácil. Sagan le gritó a Setsuna, acusándolo de haberlo hecho a propósito. Luego se volteó hacia Leo, exigiéndole que desintegrara la magia en su interior. Leo respondió con un sarcasmo que cortaba, recordándole que Sagan le dijo que solo mirara y ahora le pedía que se metiera. Leo atacó a Sagan y este se quedó helado, sin entender qué onda. El ataque hasta le dio a Morgana. Finalmente a Sagan le cayó el 20 de que Leo los había traicionado. Leo respondió que la misión era la prioridad y que se había encargado de Morgana porque su ex jefa ya no servía para nada. Añadió que el agudo olfato de Sagan fue útil para encontrar a Morgana, pero su lado animal ya se había vuelto insoportable. Leo había hecho lo que se tenía que hacer. Enfurecido,
Sagan gritó que jamás perdonaría a Leo y que los haría pedazos a todos por su maestro. Juró que los mataría a todos. Y mientras se preparaba para atacar, Setsuna usó su magia de llamas espirituales, cortando el aire con una cuchilla del infierno. Sagan respondió, escupiendo una roca desde su hocico, pero esta fue hecha polvo por el ataque. Finalmente, Sagan murió, su cuerpo reduciéndose a la nada, hecho cenizas. Setsuna clavó la vista en la gema negra que quedó y buscó a Leo, pero el cobarde ya se había pelado. Murmuró el nombre de Leo, jurando grabárselo a fuego. No importaba dónde estuviera, la próxima vez lo cazaría y lo haría pagar. Morgana se desplomó y Setsuna corrió a su lado, suplicándole que aguantara, jurando que la curaría de inmediato. Sin embargo, ella le explicó que su enemigo usó magia de desintegración y que su cuerpo ya no tenía salvación. Tanto a Lionel como a Seuna la noticia les rompió el corazón. Morgana, con una sonrisa rota, les pidió que no estuvieran tristes. Reconoció a Setsuna como el guerrero mago de la llama espiritual y le confió una misión. Le entregó un artefacto que contenía su mismísimo espíritu. Le explicó que al usarlo podría dominar la velocidad del mar, y así se lo confió a Seuna. Este, destrozado, le rogó que no hablara como si fuera su último deseo, negándose a aceptar que no había modo de salvarla. Pero Morgana ya se había ido, y Seuna, con el alma hecha a pedazos, la recostó suavemente. Susurró para sí, ¿de qué chingado sirve ser más fuerte si no puedo proteger a la gente que me importa? Lionel se le acercó, intentando darle algo de consuelo. Le dijo que la vida es un volado, y nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana.